Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Hace pocos meses presentaba Vox en las Cortes una propuesta para bajar los impuestos, con carácter general. Y entonces salió el señor Rufián con esta mímica que se gasta, esta gestualidad así entre, se pone de perfil, ¿no? Y pone ya usted mira de soslayo y tal, y les dijo que le iban a decir a los padres que estaban viendo morir a sus hijos de cáncer si la gente no pagaba impuestos. O sea, un discurso de estos así, tipo racional, ¿no? ¿Sabe usted que cada vez que se plantea una bajada de impuestos en el tramo autonómico, por ejemplo, de inmediato surge el gobierno, surge todo el mundo, la mayoría gubernamental, hablando del dumping fiscal de la derecha, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, el Partido Socialista de Cataluña y Esquerra Republicana han firmado hoy una exención de impuestos a todos, el tramo autonómico de los impuestos en Cataluña, a todos los que ingresen menos de 30.000 euros. La exención es prácticamente completa, insisto, de este tramo autonómico a los que ganen por debajo de 12.000, ya lo era en la práctica, y la bajada se amplía a los que ganen menos de 30.000 euros al año. Me interesa la noticia porque es la impostura absoluta en la que vivimos en España. El gobierno, los medios, todo el mundo dice hay que acoger a los menas, son nuestros niños y nuestras niñas, sobre todo nuestras niñas, pero luego pactan no quedárselos ellos y mandarlos por ahí. No se pueden bajar los impuestos porque vas a dejar a la gente sin medicamentos contra el cáncer, pero luego no pagar los medicamentos, como está haciendo Mónica García, y luego ellos de tapadillo, ¿verdad?, acuerdan bajar los impuestos en sus territorios. Dicen que esto va a suponer en la práctica un lucro cesante de cerca de 29 millones de euros en Cataluña, pero que no pasa nada porque como se lo va a pagar el resto de España, es decir, que tenemos que pagar impuestos los pobres españoles, la gente que gana menos de esas cantidades, para que puedan dejar de pagar impuestos los de Cataluña. Bueno, es toda una locura. Es toda una locura, pero me parece que refleja mejor que nada el perfecto disparate en el que vivimos. Nos gobiernan unos ladrones, nos gobiernan unos mentirosos, nos gobiernan unos puteros. O sea, ¿qué más se puede pedir? ¿Que nos gobiernen unos asesinos? Miren a los bancos de Bildu. Bueno, esto es España hoy. Si con esto hay una buena parte de la sociedad que sigue pensando que esto está bien, que menos mal que no gobierna la derecha, es que al menos esa parte de la sociedad no merece que les gobiernen otros. ...21:48, 20:48 en Canarias, que sí, que en Cataluña quieren bajar el tramo autonómico de los impuestos a la gente que cobra menos. Y ahí no hay dumping fiscal, para nada. Al revés, eso es la marcha del progreso. En fin, bueno, hablaremos de muchas otras cosas hoy esta noche, titulares. Vamos a empezar por este asunto del Valle de los Caídos, extremadamente importante, no solo por el Valle y la comunidad benedictina, que lo merecería, sino sobre todo por el trasfondo político que hay detrás. ¿Sabe usted que lo que se ha vendido este fin de semana después del cese, por así decir, del actual prior, el padre de Santiago Cantera, es que, bueno, que ya había cumplido los trienios, como si esto fuera la Guardia Civil? Bien, sí, pero no es eso lo que ha pasado. O no es solo eso lo que ha pasado. Vaya por delante una cosa. Santiago Cantera no abrazó los hábitos, dejó de dar clase, dejó la docencia, dejó la tarima y se hizo fraile, se hizo monje para ser prior de nada. A él le va a dar igual, claro. A quien no le va a dar igual es al gobierno, claro. Y sobre todo a los fieles, que lo que han visto es que la conferencia episcopal, y siento decirlo con esos términos, ha dejado tirados a los benedictinos del Valle, y veremos por qué. En materia de política española, si es que se le puede seguir llamando así, pasaremos por Pedro Sánchez. Claro, Pedro Sánchez atrapado en este momento en una singular tenaza que por una parte es Puigdemont con sus cosas y por otra Yolanda Díaz con las suyas. Y no sé cuáles son más extravagantes de las dos. Por un lado, la cosa de que el rearme, que si no me rearmo, que si me armo no me rearmo, que no, que seguridad o salto tecnológico. Por otra parte, Puigdemont
pide por esa boquita, que cada cosa que pide se la dan. Y en medio tienen que sostener un gobierno incapaz de aprobar unos presupuestos. Bueno, hablaremos de ello. Cosas importantes de las que pasaron en España y de las que poca gente habla. El Tribunal Constitucional ha machacado abiertamente la presunción de inocencia hasta el punto de que ha sido llevado a la justicia europea por ello. ¿A propósito de qué? Pues a propósito de una sentencia firmada por la magistrada Balaguer, en la que considera que si una mujer denuncia a alguien por violencia de género, tiene razón y ya está. Y se queda con la custodia de los niños, aunque no lo haya demostrado el Tribunal Constitucional. Mire cómo se le ha puesto el pelo a esa señora solo de leerla. Bueno, veremos ello. En la calle se habla también del agua, como es natural, y de la lluvia que reabre el debate. ¿Por qué no hay en España un plan hidrológico? Bueno, usted ya lo sabe seguramente, pero nosotros no vamos a dejar de contarlo. En España no hay un plan hidrológico porque la izquierda y el separatismo no quiso. Y ahora estamos como estamos. Me parece que ha sido ayer o antes de ayer cuando se ha levantado en Cataluña la alerta por sequía, tengo que decirle, de las restricciones de agua. Es que si le falta algo al dibujo del disparate del país, esto es un perfecto ejemplo. Bueno, lo comentaremos, veremos lo que ha pasado con el puente de Talavera, que no, Pedro Sánchez, no es romano, el puente de Talavera de la Reina, y ¿qué hacemos con toda esta agua? Bueno. Y seguiremos hablando, por supuesto, del euro digital. Se ha, desde la semana pasada, clarificado muchísimo el paisaje, no necesariamente para bien. ¿Van a imponer el euro digital? Están absolutamente resueltos a ello. ¿Va a empezar en octubre? Físicamente no pueden. Lo que en octubre termina es la implementación. ¿Y eso qué es lo que es? Bueno, ellos lo sabrán. Pero de momento lo que van a empezar en todos los países ya es la adaptación legislativa al asunto. ¿Y van a meter la mano en los ahorros de los europeos? Pues lo que van a hacer, ya está en Francia el primer instrumento para ello, es crear mecanismos de bonos o cosas así para que los ciudadanos puedan dedicar los ahorros que tienen en el banco a meterlos ahí, para invertirlos en defensa. Veremos el caso francés, que es el más desarrollado de momento. 5.000 millones de euros me parece que les hace falta, y contaremos en lo que va a consistir, por si acaso de repente usted le llama mañana del banco y le dicen: oiga, que tengo aquí una cosa para comprar mascarillas para Coldo, yo qué sé. Lo de las mascarillas no es una broma, porque sabe usted que España quiere pasar como gasto por defensa los ferrocarriles, los medicamentos y un montón de cosas de ese tipo. O sea que, en fin, con quién veremos todas estas cosas, con nuestros contertulios de esta noche. Don Antonio Alonso Timón, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues un poco acatarrado, he ido mucho en moto hoy y no está el tiempo en Madrid como para ir en moto en estos días, que Noé ha puesto el arca en el Manzanares y no se acaba de ir. Bueno, lo del gasto militar es una broma. No solo el argumentario del gobierno pues está ahora expandiéndose por todos los ministros, y cada día uno dice iba a decir una chorrada, pero bueno, yo creo que a estas horas se puede decir, ¿no? Porque efectivamente quieren pasar por gasto puedes decir militar. Paridad incluso. Una paridad, sí. No, que no paridad, una paridad. No, una paridad también. Y entonces, claro, nos están haciendo comulgar con rueda de molino y nos están tomando por tontos, claro. Ya lo que les falta decir es que también hay que computar como gasto en defensa lo de la explicación de las matemáticas con perspectiva de género, o sea, cosas de estas. Y luego la situación que tiene el país es más grave de lo que la gente piensa. Lo que pasa es que hay gente que no se quiere enterar, pero efectivamente un gobierno que no es capaz, no ya de aprobar unos presupuestos, sino de presentar unos presupuestos en las Cortes incumpliendo la obligación constitucional que tiene, que está rodeado de toda la corrupción de la que está rodeado, que tiene derrotas legislativas constantes en el Parlamento, pues evidentemente en cualquier país normal, con unos estándares de calidad democráticos al uso de un país miembro de la Unión Europea, aquí había que convocar elecciones, pero no parece que sea la intención, ni la solución, ni la herramienta democrática que va a utilizar el presidente del Gobierno. Es una situación realmente muy complicada, y como llevamos diciendo aquí desde hace mucho tiempo, yo el primero, tú has dicho de tu entradilla, si la sociedad española es capaz de tolerar esto, pues tenemos lo que nos merecemos y ya vendrán más cosas, porque aquí no se acaba el camino. Con este sujeto que tenemos en la presidencia del Gobierno y el retrato que del mismo
tenemos ya durante más de 6 años, nos podemos esperar cualquier cosa. Antonio, bienvenido, buenas noches. Don Óscar Rivas, ¿cómo estás? Pues encantado, también un poquito acatarrado, después de 22 días que llevo ya detrás, pero bueno, preocupado porque, como bien dices, la situación de España es gravísima y quisiera hacer mención a tu entradilla, José Javier, porque eso que me parece gravísimo. Tú creo que lo has denominado impostura, pero bueno, podemos llamarlo hipocresía, desvergüenza, es decir, que los catalanes para ellos mismos se bajan los impuestos con el dinero que nosotros le damos de más y que nosotros tengamos que asumir los impuestos que ellos no pagan, pues me parece hasta cruel para aquella gente que no lo está pasando bien, ¿no? Y me recordaba aquella frase que el otro día tuvo nuestra presidenta, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando a propósito de los menas, de los 700 menas que nos van a meter, en relación con los 30 que se van a quedar en Cataluña, y decía que, bueno, es que yo siempre obedezco las leyes, bueno, incluso cuando son inicuas, porque a mí me hace preguntarme por qué. Por el hecho de vivir en Madrid tengo menos derechos que los catalanes por el hecho de residir en Cataluña, ¿no? Con lo cual, esas apreciaciones son muy graves. Yo creo que una presidenta o presidente de cualquier comunidad debe defender a capa y espada a sus electores, a todos ellos, ¿no? Y en este caso, pues me siento bastante desprotegido, la verdad. No me extraña. Óscar, bienvenido, buenas noches. Doña Ana Cuartero, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Y la verdad es que preocupada también porque estas noticias que tenemos sobre el euro digital efectivamente preocupan mucho. Desde luego, si Macron abre esa posibilidad, ¿no?, de que el euro digital sirva para financiar el rearme de Francia, el problema que tenemos en España es que Pedro Sánchez lo utilice la misma excusa precisamente para incautar los ahorros de los españoles, que sabemos que, bueno, pues parece ser que hay una media de como son 100.000 millones de euros en ahorros, y teniendo en cuenta que lo que no es tanto como necesitamos para cumplir ese 2% de nuestro compromiso en la OTAN, pues que al final lo que haga es incautar el dinero y que acabe, como también en las mascarillas de Coldo que tú has dicho, pues en manos de la trama socialista, de la Cosa Nostra. Con lo cual, pues creo que es un tema para estar verdaderamente preocupados y para estar alerta, porque desde luego, si otros países van a utilizar el euro digital para financiar el rearme, desde luego lo que va a utilizar Pedro Sánchez es el euro digital para rearmarse él con el dinero de los españoles. Ana, bienvenida, buenas noches. Don Jesús Trillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues yo imagino que mejor que el presidente del gobierno, a pesar de todo. Porque debe estar muy preocupado, dado que la semana que le viene encima es tremenda. No sé si os habéis fijado. Mañana tiene votación sobre si se suprime o no se suprime la renta para los salarios mínimos, para lo cual tiene en contra totalmente a su ministra de Hacienda, pero a favor de la proposición, Sumar y gran parte del gobierno, yo creo que incluso hasta la oposición, el Partido Popular, etcétera, con lo cual volverá a perder una votación si mañana se pone a votación, pero en este caso dividiendo el gobierno, con lo cual pasado mañana, el miércoles, si no recuerdo mal, tiene la correspondiente una proposición, no sé si de ley o no de ley, del Partido Popular y también de Sumar en relación con el tema del rearme para llevarlo para el Congreso. Efectivamente, también. Con lo cual, pues oye, lo lleva claro, ¿no? Y la salida que parece ser que se le ha ocurrido es irse a China, ¿eh? Al parecer, de esos 3 personajes que traía el otro día que componían el nuevo orden mundial, a él el que le gusta es Xi Jinping, ¿eh? Y bueno, claro, a él le puede gustar Xi Jinping y hacer grandes negocios y grandes intereses con los chinos, pero me da impresión de que el futuro de España cada día está, al menos desde el punto de vista de la política exterior, cada día más peor, ¿no? En fin, debería de estar muy preocupado el presidente del gobierno, aunque la verdad es que si lo ves andar por ahí con su estilo chulesco y galanero, no parece que lo esté, ¿no? Con el tumbao que tienen los guapos al caminar, que dice Rubén Blades sobre Pedro Navaja, es exactamente, sí. Pero en fin, sorpresas te da la vida, como en la canción. Este asunto de China es muy interesante porque si usted sigue las redes habrá visto que hace como 3 semanas, un mes, de repente, las habituales antenas
del Gobierno y del PSOE en redes, que ciertamente no son los lápices más afilados del estuche, pero bueno, empezaban a contar, pues nos vamos con China, porque total, si Putin es un fascista y Trump también, pues nos vamos con China, porque este es el grado de profundidad del razonamiento. Y se va a China, efectivamente. ¿Y quién hemos descubierto que está por medio? Zapatero. Claro, si al final, o sea, y todo huele a lo mismo, ¿eh? Todo huele a lo mismo. Que es muy mal. Bueno, vamos a marcharnos de inmediato a la publicidad y vamos a empezar por lo de Turquía, extremadamente importante, por muchas razones que explicaremos de inmediato. Pero antes, mira qué bien le va a venir esto a Erdogan. Pues sí. O sea, es justo lo que necesita Erdogan en este momento, es ver cómo tiene el azúcar. Medirse el azúcar, Por lo tanto, imagínate. altita. Bueno, pues nada, aquí estamos con nuestro glucómetro sin pinchazo, sin dolor. Fíjate, cuando se habla siempre de problemas en la retina, de problemas de circulación, de problemas en el corazón, de problemas neuropáticos, siempre hay una patología de la que se habla, que es la diabetes. ¿Por qué? Porque la diabetes al final, al no estar regulada, al no estar controlada, afecta a todas aquellas arterias y venas, sobre todo las más pequeñitas, calcificándolas y provocando estos problemas que he hablado, ¿no? ¿Qué solución hay? Pues evidentemente controlarla y medirla. ¿Qué ocurre cuando la queremos controlar y medir? Bueno, pues que al final tenemos que hacerlo a través de un glucómetro, que personas que os la medís ya lo conocéis perfectamente, que es este que tengo en la mano. Es un glucómetro donde sacamos sangre del dedo, de la yema del dedo, donde la ponemos en una tirita, donde lo colocamos, donde vemos y donde evidentemente, aparte de la parafernalia que esto conlleva, es que es doloroso y al final la yema del dedo te la acabas dejando sin sensibilidad, que es la parte más digamos, que más sensibilidad tienes del cuerpo, ¿no? Los dedos y las yemas. Es una pesadez. Es una pesadez. Si hace frío, tienes que pincharte 3 veces porque no sale sangre. Además de todo eso necesitas la grabadora de maldecir, porque es otro accesorio fundamental. Y la maravilla del aparato claro, y aquí, es nada. Claro, o sea, aquí estamos ante otra cosa que sí tiene un pequeño inconveniente. Pero yo lo digo para que lo sepáis, porque nosotros lo vamos a explicar. Esto tiene que ir unido a una aplicación del móvil. Es una aplicación muy sencilla, de veras, no tiene complicación ninguna. Y nosotros, si hay que acercarse a casa y explicarlo, lo explicamos. Si por teléfono, lo explicamos. Pero una vez que ya lo hemos hecho, que es simplemente unir esto a la aplicación, un QR, metes un correo electrónico y ya está. Una vez que tienes esto, ya está. Ya no tienes ningún problema. Ya a partir de entonces, tus mediciones en 3-4 segundos las vas a tener siempre, las vas a ver en tu móvil, que es algo con lo que siempre estamos, ¿no? Siempre estamos con el móvil, con lo cual las voy a ir viendo, se van a quedar registradas, las puede ver el médico, las puede ver un familiar que tú quieras que confíes en él, que diga, mira, a lo mejor es para tu hijo, que tu hijo o tu nieto te las controle. Y vamos a tener el azúcar controlada para que ese problema que se nos viene encima si tenemos la glucosa sin controlar no se venga encima. Y si ya lo tenemos, pues regularlo para que no siga más. Así que es la manera más sencilla, más cómoda y más eficaz que realmente tenemos para medir la glucosa. Sabiendo, Esparza, que de todas las empresas que lo han intentado, solamente ha habido una, que en este caso son estos fabricantes y estos inventores de Sevilla, que lo han conseguido a nivel mundial. Es los únicos que lo han conseguido, tener un 97% de acierto. El próximo fin de semana tendremos al doctor Antonio Pupo, que es el que ha llevado todos estos estudios. Nos va a explicar incluso las estadísticas, os digo, en el programa de los médicos, para que realmente os quedéis tranquilos que una vez que hayamos controlado lo que es el glucómetro con nuestro teléfono móvil, podemos estar tranquilos, medir cuantas veces queramos mejor ese azúcar, tenerlo bien regulado y que no tengamos problemas que son muy graves. No estamos hablando de problemas que sean banales, sino problemas realmente de riñón, de vista, de corazón. Además, cuando aparecen va a ser siempre es complicado resolverlos y son tratamientos largos y esto es un magnífico chivato. Efectivamente. Y bueno, y ahora tenemos esa oferta de telemedicina que ya sabéis que os regalamos. Además, todos aquellos que ya tengáis algún producto que yo haya anunciado aquí en el Toro Televisión, sepáis que os regalamos el servicio de telemedicina. Solamente poneros en contacto con nosotros y lo tenéis completamente gratuito para vosotros. Es un teléfono, o sea, a través de un teléfono, desde casa puedes consultar a un médico las dudas que tú tengas. Y además con videoconferencia. Así que eso gratis, con este producto y con los demás, si tenéis alguno. Y luego regalamos el libro Estudia a nuestros médicos, que bueno, con tanto cariño hemos hecho para que lo tengáis y que sea realmente, pues bueno, pues un libro para que disfrutéis de 10 médicos que nos cuentan su vida y su historia. Así que digamos adiós al dolor de este
este no pinchazo y no dolor de este glucómetro a ese teléfono que tenéis en pantalla. Adolfo, gracias mil. 900 730 101, una sola vez, por favor. Para llamar solo una vez. Porque si que llama mucha gente, la cosa se bloquea. Con que lleve usted una vez es suficiente. Si no le coge nadie, da igual, su teléfono se ha quedado registrado y le llaman a continuación o al día siguiente, según la hora, y usted ya lo pregunta absolutamente todo. 900 730 101. Vámonos a la publicidad. Y a la vuelta vamos a ver lo que le pasa a Erdogan, lo que está pasando en Turquía. Hay manifestaciones masivas. Es un país en buena medida roto. Fíjese, Turquía era el ejemplo de la modernidad de los países musulmanes. Bueno, muchísimo que contar enseguida. ...22:09, 21:09 en Canarias. Bueno, antes de irnos a Turquía, nos vamos a Galicia. Aquí en Madrid mismo, en Montes de Galicia, el restaurante de los Espasandín, padre e hijo, en la calle Azcona. Que han estado aquí un par de veces cuando cuentan cómo hacen las cosas. En fin. Y dice, es para no creérselo. Bueno, uno va y efectivamente constata que sí, que es la cocina gallega de toda la vida, los sabores de la cocina gallega de toda la vida, los productos gallegos de toda la vida, dándoles una vuelta, presentándolos de una forma muy actual, muy atractiva, nada de cosas raras, o sea, uno ve lo que come, que es lo que se... Pues ya lo ve usted, en fin, ¿qué quiere que le diga? Pues más no le puedo... Bueno, es que las imágenes lo dicen todo. Y además con enormes ventajas como son un servicio extraordinario, de una calidad profesional enorme, los vinos que lo voy a contar, y además es zona anti-Almeida, o sea, puedes llegar y aparcar en la puerta. Que esto en Madrid tiene, bueno, o sea, en fin, no hay ninguna cámara vigilándote, no hay... Puedes ir a aparcar, estás dentro de la almendra, dentro de la almendra de la M30, pero en zona, ya digo, libre de Almeida, con lo cual puedes ir en coche y aparcar. Está fantástico. En la calle Azcona, Montes de Galicia. Entra en la web y mire, y ya verá usted el hambre que le va a entrar. Bueno, vámonos a Turquía. Ahora sí que nos ya repuestos, ¿verdad? Con el viático nos podemos ir a Turquía para contar lo que está pasando allí. Les recuerdo que en Turquía, hasta donde yo sé, todavía hay armas, no digo soldados, armas españolas. Es un país miembro de la OTAN, tiene en su suelo millones de refugiados sirios todavía de cuando la guerra de Siria. Es una compuerta esencial para las olas de inmigración que entran en Europa para retenerlas. Es un país con enormes problemas y al mismo tiempo con unas cuantas bazas que Erdogan sabe jugar perfectamente. Yo tengo que contarlo porque hay que ponerse la medalla, ¿no? Usted se acordará, si es de los veteranos, cuando hacíamos la redacción abierta, en la planta de arriba, que el programa de 3 horas por la mañana, pusimos varias veces el vídeo que Erdogan hizo y se hizo en la conmemoración de la victoria turca otomana de Galípoli en la Primera Guerra Mundial. Era un vídeo que era una declaración de intenciones ideológica enteramente, en la que él fundía la victoria del Imperio Otomano sobre Occidente con la Turquía moderna, con él mismo rezando como nuevo califa o nuevo sultán, si usted quiere. Era eso. Bueno, es que la dinámica política de Erdogan ha sido esa, la reislamización de un país que fue el primero en secularizarse radicalmente y violentamente, además, con Kemal Atatürk. El cambio es enorme. Bueno, y ahora está empezando a estallar por algunas partes. Yago Soler. Aumenta la presión en Turquía. Miles de personas vuelven a inundar las calles de decenas de ciudades por la detención del socialdemócrata Ekrem İmamoğlu, alcalde de Estambul. Desafían la prohibición del gobierno de manifestarse. Hay más de 1.100 detenidos. Son las mayores protestas en el país en décadas. También se han arrestado a líderes estudiantiles, periodistas y abogados. Los manifestantes denuncian un golpe de Estado. İmamoğlu, arrestado hace unos días y acusado de corrupción y terrorismo, es el mayor rival para el presidente Recep Tayyip Erdogan de cara a las próximas elecciones. Va a la cárcel, pero también hacia el poder, decía el líder del opositor Partido Republicano del Pueblo. Erdogan lleva más de 2 décadas a los mandos de Turquía, el segundo ejército de la OTAN, actor geopolítico de primer nivel y socio vital de la Unión Europea por acoger a 4 millones de sirios. Si no se presentan pruebas contundentes, los expertos predicen que puede ser el paso definitivo de Turquía
hacia el autoritarismo islámico. Erdogan es muy interesante. Erdogan empezó con un partido que era algo así como un partido, digamos, como demócrata cristiano, pero el musulmán, ¿no? Originalmente era esto. En su momento, en un país ferozmente laico como era la vieja Turquía, era una propuesta disidente, pero despertó a muy buena parte del país que emocionalmente estaba más vinculada con el mundo musulmán que con la modernidad turca. Bueno, lo que está pasando ahora es muy interesante desde muchos puntos de vista y preocupante desde otros muchos también. En fin, ¿por dónde queréis empezar? Pues quizá desde uno de los puntos de vista desde los que es preocupante es precisamente en esa necesidad de rearme que ahora mismo se ha visto patente en la Unión Europea, en todos los países miembros de la Unión Europea, cuando desde luego armamento yo creo que no es precisamente lo que le sobra a Turquía. Si uno va a IFEMA, en las ferias de armamento, en las ferias militares, en las que se exponen el armamento y las empresas que se dedican al negocio de la defensa, pues la verdad es que las últimas ediciones en IFEMA han estado invadidas por los turcos. Con lo cual, bueno, pues estas demostraciones de fuerza por parte de Erdogan, estas demostraciones de autoritarismo, ¿no?, metiendo en la cárcel al que es hoy el alcalde de... Bueno, no me va a salir. El alcalde de Estambul, que él mismo fue, pues quizá no sean una buena noticia, ¿no? Y lo que esté en determinados países es mostrando su fuerza ahora mismo en el que realmente se están viendo las costuras de la Unión Europea. Yo creo que esto estaba cantado, es decir, que lo que tú lo has dicho antes, Erdogan lleva en estar reaccionando a lo que le dice su propia naturaleza. Es un partido, no olvidemos que es el líder de un partido islamista, no es otra cosa, es un partido fundamentalista. Precisamente, fundamentalista no es delicado el asunto. En todo caso, es el partido... Bueno, yo entiendo por fundamentalismo, José Javier, no sé si coincidimos, la ideologización política de una religión. En definitiva, en términos generales, y él utiliza el Islam como una ideología política, ¿no? Es que el Islam es una teología política. Hombre, lo que pasa es que frente a los jóvenes turcos, frente a Atatürk, etcétera, y la tradición turca, que lo que pretendía era precisamente separar la política de la religión, digamos, secularización de absoluta, la política, sí, sí. Y que lo consiguió. De alguna prohibió forma, el árabe, lo consiguió, desde el año sí, 1921 lo consiguió. Y bueno, eso era lo característico de Atatürk, el padre de la patria turca, que es la traducción exacta del nombre, ¿no? Entonces, yo creo que lo que está haciendo este tío con el alcalde de Estambul probablemente es un paso previo a lo que puede pasar como una excusa para, digamos, adoptar la dictadura como sistema inevitable de gobierno, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? O bien como un enfrentamiento civil que al final le produzca una revolución que acabe con todo el sistema islámico que él ha instalado en todos lados. Pero a mí me gusta más que recordar su vinculación a la Unión Europea y a la OTAN y tal igual, a mí me gustaría recordar su vinculación a la Alianza de Civilizaciones. Aquel gran proyecto que estableció con el inefable José Luis Rodríguez Zapatero, sí, y que iba a constituir el futuro de la nueva humanidad solidaria con los países musulmanes y la nueva era. Esto de la Alianza de Civilizaciones, que ahora han vuelto, hace poco también volvía a hablar Zapatero y, en fin, el PSOE del asunto, pues es lo que habría que resaltar del señor Erdogan, ¿no? Ahora tiene la Alianza de las Civilizaciones en China. En China, ahora en China. ¿Dónde está la democracia, Antonio? ¿Dónde está la democracia? Sí, exacto, en Venezuela, en China. A ver, por añadir algo nuevo a lo que se ha comentado, que estoy básicamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho, sobre todo que Turquía es la puerta de entrada de muchos refugiados sirios y se vio en la crisis de Siria de hace unos años que la Unión Europea pues, tuvo que engrasar un poco a Turquía para que fuese la puerta por la que no se colasen muchos asilados sirios. A mí la posición de Turquía en esa zona es muy estratégica para Occidente, es un aliado natural de Occidente y yo creo que es asimilable a la posición que tiene Egipto. Hay dos potencias regionales ahí muy interesantes para Occidente que son Egipto y Turquía. Y yo creo que Erdogan eso lo sabe y Turquía es un país lo suficientemente importante y grande como para que no se produzca un desorden interno que no esté controlado por Occidente. Entonces va a ser difícil que Erdogan caiga.
pero también es verdad que la revuelta está siendo más importante. Yo creo que el régimen no había calculado la reacción que iba a tener la sociedad turca y muy especialmente la juventud. También es cierto que en la juventud turca es un país que se ha desarrollado en los últimos años, que el nivel de renta de Turquía ha crecido, que están muy próximos a países más democráticos y que las redes sociales y la televisión que ven pues están viendo otros estándares de vida, y eso puede crearle algún problema interno a Erdogan. Yo creo que será una cosa pasajera, que el régimen todavía lo tiene atado y bien atado internamente con el apoyo internacional. Y como digo, Turquía es lo suficientemente relevante en una región en la que se están ahora dilucidando cosas importantes, como es el tema de Siria y la situación que tiene Israel también con otros países como Irán o como Líbano, etcétera, etcétera, como para que en este momento Turquía sea otro factor de estabilización. Pero bueno, vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Bueno, la verdad es que no es nada nuevo. Se ve a venir. Tú has mencionado, Esparza, la Primera Guerra Mundial, y hay que recordar que este señor sigue negando el exterminio de 1,5 millones de armenios. Es decir, lo sigue negando. Y de hecho, cuando Biden hace algún tiempo lo mencionó, y la persecución de los kurdos. Le sancionó discursivamente de una manera importante. No, pero se veía venir. Lo que pasa es que yo entiendo perfectamente el momento heroico que tiene que vivir la juventud, porque la sutileza, en este caso, ha brillado por su ausencia. Hay que entender que a este hombre, que es el alcalde de Estambul, como tú bien has dicho, lo han sacado por la noche de la cama y le imputan todos los delitos habidos y por haber, incluido los vínculos con el terrorismo. Es decir, a mí me sorprendió el otro día, ¿no?, cuando nos levantamos con la noticia de que le habían anulado el título universitario. Y dices, pero ¿qué es esto? Que no se le ocurra a Sánchez, por favor. Pero lleva ya mucho tiempo. Ya en año electoral él ya apuntaba maneras cuando decidió pues regalar el gas a los electores. Es decir, los medios de comunicación están totalmente sojuzgados. Es decir, los disidentes, por supuesto, los otros están ensobrados, como diría Milei. Los jueces también amaestrados. La persecución a la oposición no es de ahora. Es decir, en 2016 ya empezó de una manera muy seria. Es decir, ya apuntaba muchas maneras, y a mí me preocupa porque veo paralelismos importantes con lo que pasa en España, con lo que ha pasado en Rumanía. Es decir, y el que lo niegue esto, es decir, mira para otro lado o no sabe dónde está, ¿no? Pero también lleva a la reflexión sobre si el Islam puede cuadrar algún día con la democracia, y parece que no, o sea, lo hemos visto, o sea, el intento más aproximado de conseguirlo ha sido Turquía, y ahora mismo pues está fracasando, ha tenido 4 golpes de Estado desde 1960. El intento más claro fue Egipto, y ganaron los hermanos musulmanes. Sí, pero bueno, es que puede pasar. Por eso digo que la situación es equiparable a la de Egipto. Ganó Erdogan, efectivamente. Y llama la atención también la respuesta de la Unión Europea, es decir, una tímida consternación, pero prácticamente nos callamos porque nos interesa son los... Óscar, el título universitario tiene una explicación, y es que en Turquía, para ser presidente de la República, y este señor era el más cualificado para presentarse frente a Erdogan, hay que tener un título universitario. Claro, pero es que se lo han anulado, parece ser que lo tiene, se lo han anulado días antes de la nominación, con así se ha producido. Es decir, para la presidencial, es que son en 2028, ¿no? Y ya están nominando como candidato presidencial, con lo cual estaba muy previsto esto y no es casualidad. Nada de lo que pasa en el momento que vive Europa es casual. Fíjate que yo pensaba en lo mismo, ¿no? Cómo los regímenes totalitarios actúan siempre igual, porque hay determinadas imágenes de Turquía que a mí me recuerdan a Ferraz. Porque yo estuve el primer día que la policía cargó contra la población civil, contra señoras con sus rulos de peluquería y su abrigo de pieles, de señores mayores, un señor, no sé si lo recordáis, de 80 años. Yo ese día estaba y vi cómo la Policía Nacional, siguiendo una consigna, sacaba elementos de disuasión que no eran propios de la población que estaba. Si tú ves las imágenes de Turquía pasa lo mismo, es gente joven, pero en ningún caso se ve que esté siendo gente problemática, que se estén produciendo altercados, que tengan que ser reducidos por la policía, por unos antidisturbios que sacan esas bombas de, no sé si es gas o, qué es o es agua a presión, qué es lo que es. Entonces, claro, se producen ciertos paralelismos, y es que justo me recordaba también al tema de Rumanía, ¿no? Cómo también la Unión Europea calla
calla ante determinados atropellos de la población civil, ante determinados excesos de determinados gobiernos y, sin embargo, silencia, ¿no?, ataques, ¿no?, contra la libertad de elegir democráticamente o contra aquellas personas que se manifiestan en la calle, ¿no? Tanta defensa de la libertad de expresión, salvo para aquellos que quieren manifestarse en contra de determinados gobiernos con tintes totalitarios, ¿no? Bueno, la Unión Europea a Turquía le ha dejado hacer lo que más le ha convenido en Siria, mientras sigue callando sobre el genocidio de cristianos, drusos y alawitas en Siria, porque la Unión Europea sigue callada. Es decir, bueno, no solo sigue callada, le acaban de soltar 5.000 millones de euros, ha sido, ¿no? Bueno, pues ahí estamos, o sea, Bruselas es eso. Y veíamos las imágenes el otro día, ¿no?, de los cristianos en Siria que salían diciendo no tenemos miedo, pero realmente están diciendo realmente que no tienen miedo al martirio, ¿no? Claro. Pero también te digo una cosa, después de que tiren la cruz de los caídos, que parece hacia lo que vamos en España, quizás seamos nosotros los siguientes que tengamos que salir a la calle Ferraz también a decir que no tenemos miedo y detrás de una cruz, porque la verdad es que las cosas parece que se aceleran cada día más. De eso de la cruz de los caídos vamos a hablar de... Sí, y el silencio de la invasión de Azerbaiyán, es decir, con los armenios, porque la limpieza étnica se sigue produciendo ahora mismo, ¿no? Sin embargo, hay un silencio tremendo. Es decir, te das cuenta de que hay realidades extremas que uno mira y dice esto no se tiene que producir en la Segunda Guerra Mundial y se está produciendo y con el silencio de los que mandan. Sí, sí, sí. Es decir, y eso no es casual tampoco. En fin, bueno, seguiremos informando, porque eso de Turquía dista de haber acabado, el país está roto en la práctica, tienes las grandes ciudades, Estambul, Kusadas y todo eso, donde son ciudades modernas, es donde la gente va de turismo, te metes 50 kilómetros para adentro en el país, y es un país islámico como podría serlo Egipto, no digo atrasado, digo un país islámico profundamente islamizado, es un país roto, de hecho. Veremos cómo acaba la cosa. En el que coincidirás conmigo en que nunca sabes cómo pueden acabar las cosas. Es imposible saberlo. Es que esto es imposible difícil. Saberlo y ahora mismo, por saberlo, otra parte, Erdogan tiene un gran proyecto neo-otomano, que es extender la influencia túrquica hacia Asia Central, hacia Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán, etcétera, lugares importantísimos porque son, uno, ubérrimos en materias primas, dos, el objeto de codicia de los chinos y su ruta de la seda nueva. La digital. Ahí puede pasar de todo. De Digital Silk Road, que dicen los... Exactamente. A Kemal Atatürk le favoreció la derrota en la Primera Guerra Mundial para tomar el poder. Pero no obstante, que cuando acabó con el califato, porque acuérdate que cuando él declara la presidencia, cuando acabó con el califato parecía imposible, sin embargo lo consiguió y ahora costó. Es decir, que Turquía no es un país fácil de predecir qué va a pasar. No. Yo lo creo. En fin. Pero no parece tampoco casual, perdonad, el momento en el que se está produciendo esto. Es decir, todo se está removiendo en el mundo de una manera bastante galopante y no parece que Erdogan esto lo haya tomado ahora como por casualidad tampoco, ¿no? Es decir, quedan yo creo que no ha calculado bien las reacciones. Lo que pasa es que el Occidente, con la experiencia que se ha dicho ahí, que comentábamos de Egipto, virgencita, virgencita, dice Occidente que nos quedemos como estamos, que Erdogan ahí garantiza cierta estabilidad en los últimos tiempos en Turquía, pero es muy difícil predecir lo que ha pasado. En Egipto al final fue la cosa, peor el remedio que la enfermedad con el tema de los hermanos musulmanes, o sea que aquí te puede aparecer alguien todavía peor que Erdogan. Cosa que parece complicado. Seguiremos contando lo que pasa allí. De momento lo que pasa aquí en Europa es que lo del euro digital están resueltos a sacarlo sí o sí, pero sabemos mucho más ya sobre cómo se va a hacer, probablemente los plazos, por dónde van a empezar. No va a ser, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, por el tuit absurdo de Ursula von der Leyen. Todo el mundo pensaba que en octubre, bueno, y por lo que dijo Christine Lagarde, que esto se les ha calentado mucho la boca. Vamos a ver, contexto. Aquí hay un problema fundamental. Todos los países europeos están enormemente endeudados. El Banco Central Europeo es el principal tenedor de toda esa deuda. El Banco Central Europeo necesita dinero y controlar como sea la deuda y también la deuda de los ciudadanos. Y no saben cómo hacerlo. De repente tienen la opción de la guerra. Dice, bueno, ¿y de repente qué pasa? Que se va a acabar la guerra de Ucrania. Entonces tienen que acelerar. Tienen que acelerar y empieza todo ese proceso en el que aparece Christine Lagarde diciendo en octubre empezamos con el euro digital. Y la gente le mira y Ursula von der Leyen saca el informe Letta y lo transforma en... Y además vamos a utilizar los ahorros de los ciudadanos para convertirlos en inversión. Bueno, todo eso
después de la cumbre del euro y debates subsiguientes la semana pasada, ¿qué ha pasado? Que es cuando nos despedimos usted y yo de la antena. Bueno, uno, el euro digital no va a llegar en octubre. En octubre termina cosa que nadie sabe qué quiere decir, que es la fase de implementación. A partir de ahí tendrán que empezar con la siguiente etapa, que va a ser esto como lo hacen, porque es muy complicado. Lo que le está poniendo encima de la mesa, pues que te van a dejar aproximadamente en efectivo hasta 8.000, 10.000 euros en tu cuenta si los tienes, y el resto en digital, lo que vas a poder utilizar en digital y lo que no, y todo eso tiene que pasar en principio por los parlamentos nacionales, claro. Claro. Bueno, ya veremos lo que ocurre. En todo caso, en octubre sí que será interesante ver lo que pasa. Y por otra parte, la otra pata del asunto, que era la de utilizar los ahorros de los ciudadanos para inversiones militares, aquí les recuerdo cómo empieza todo. El informe Draghi habla de optimizar los ahorros de los europeos, que son 10 billones con B de bárbaro de euros, para convertirlos en inversión. El informe Letta, que es otro italiano, propone instrumentos financieros de los bancos para que usted, ciudadano, con sus ahorros, pues pueda utilizarlos aquí. En las prisas y el apresuramiento de Ursula von der Leyen, eso se traduce en el tuit que dejó a todo el mundo patidifuso, que es utilizar como inversión los ahorros de los ciudadanos. ¿Ahora dónde estamos? Bueno, ya hay alguien que ha tenido una ideica. Los franceses. ¿Qué es lo que van a hacer los franceses? Ya han anunciado la creación de un fondo de inversión para defensa. Entonces, el Estado anuncia un fondo que van a lanzar ellos para que tu banco te llame y te diga, François o Denise, que tienes aquí unos cuantos eurillos ahorrados, y que a mí me parece que esto quedaría fenomenal si lo metemos en el fondo este del gobierno, que te garantiza tal, que no sé qué, que se te va a devolver cuando acabe. ¿Tú qué me dices? Que oui, que diría Zapatero. Bueno, esto, es un instrumento. No es exactamente el instrumento que soñó Draghi, que era el de, por así decir, convertir a cada ahorrador en un agente de bolsa, pero es uno de los instrumentos, el primero que se ha anunciado ya, en el orden que anunciaba Ursula von der Leyen, claro, que es convertir los ahorros de los ciudadanos en inversión. La verdad que son increíbles estos intervencionistas, podríamos decir, porque es que no se les ocurren más que maldades. Bueno, la gente ya su dinero lo invierte en fondos de inversión cuando le da la gana, y la gente compra letras de, invierte en deuda pública. Claro. Es decir, yo creo que no hace falta que venga ni Christine Lagarde ni Ursula von der Leyen a decirle a la gente lo que tiene que hacer con su inversión. Yo creo que vamos a tener que seguir el ejemplo de Delsi, vamos a tener que comprar lingotes de oro y diamantes, porque va a ser la realidad al final en lo único que podamos conservar el valor. Es que vas leyendo ideas que van teniendo, y ahora se les ocurre esto, que como lo vea, ya te digo, como lo vea Sánchez y decida que seamos los españoles los que financiemos el rearme o la inversión en defensa que necesita España, desde luego los ahorros nos los quitará, pero después no veremos ni un FCAS, ni un S-80, ni una nueva fragata, no veremos absolutamente nada, ni muchísimo menos mejorar las condiciones de mantenimiento de la fuerza que está ahora mismo en servicio, que ya les gustaría. Solo con que los programas de mantenimiento de la fuerza estuvieran bien dotados, yo creo que daríamos un paso bastante adelante en las capacidades reales de la defensa nacional. Pero es que luego vas viendo otras y parece que quieren crear una especie de criptomoneda, ¿no?, para hacerle la competencia, ¿no?, a las criptomonedas, una criptomoneda estatal. Es el último argumento dentro de todos los argumentos absurdos que ha habido en favor del euro digital, es que es la alternativa europea al Bitcoin americano. Exacto, el Bitcoin americano. Exacto. O sea, así parece que es, en el fondo es una criptomoneda, no es otra cosa. Hay otra vertiente que dicen que es como Bizum, que es
el tema para que el dinero de curso legal, bueno, pues que tenga esa agilidad que tiene el Bizum, y entonces ahí es donde sale todo este tema del anonimato o la confidencialidad en las transacciones, ¿no? También hay quien dice que es que se quieren hacer una competencia europea a Visa y a Mastercard, que son ahora mismo los grandes operadores de pago, ¿no? Porque decía Christine Lagarde el otro día que es que realmente la potencia que tenemos en los pagos y en esta financiación de los pagos es brutal y la estamos... Mira, es justamente decir, todo tipo eso, de maldades... Sí, pero todo muy contradictorio y muy poco definido. Y además todo. Es justamente eso lo que te hace pensar... bueno, es evidente que me estás engañando. Claro, porque ¿qué me estás ocultando? Que no va a ser un gran hermano. No, ese es el Pero tema. no va a Yo ser creo- un yo- gran- Exactamente. Yo creo que nadie sabemos a ciencia cierta qué es lo que quieren realmente, porque todavía no lo han expresado. Pero las sospechas que podemos tener por lo que se ha dicho es que es un experimento muy peligroso desde el punto de vista social para la libertad, sobre todo si se limita el efectivo. O sea, si fuese esto una alternativa de verdad, que es una criptomoneda más, que la gente puede comprarla o no comprarla si quiere, o puede tener dinero ahí o lo que sea, pero puedes combinarlo con otros instrumentos financieros, me parecería bien. Pero desde el punto de vista social me parece una medida que ataca claramente a la libertad, una mala noticia para la libertad. Hombre, vamos a ver, desde el pero punto de vista político, me parece que es un experimento de control social, tal y como nos lo están planteando y en los términos en los que nos están planteando. Desde el punto de vista económico, me parece que no aporta mucho más a los instrumentos financieros que tenemos en la actualidad. ¿Cuál es el beneficio que tiene un euro digital? A mí me parece que desde el punto de vista económico tiene más perjuicios a día de hoy que beneficios. Y luego desde el punto de vista jurídico vamos a ver cómo se articula, porque podría contravenir algunas normas incluso de la propia Unión Europea. O sea que eso va a traer cola desde el punto de vista jurídico. Pero todo esto, al fin y al cabo, ¿a qué obedece? Obedece a necesidad de financiación y, como bien has dicho tú, ya se les ha acabado. La capacidad de crear más dinero les da problemas de inflación en un momento de inflación, etcétera. Por tanto, ¿qué es lo que hacen? Oye, yo tampoco lo veo tan extraño. Es decir, por un lado está el blockchain, que eso es inevitable, es una realidad, como la copa de un pino. Y el blockchain va a permitir la creación de monedas, criptomonedas, el euro digital como no sé qué digital. Como si yo mañana tengo un activo, lo respaldo, saco una norma, la pongo en blockchain y empiezo a crear dinero. Es decir, que eso no. Y luego, por otro lado, oye, ya me hubieran dicho a mí antes de la guerra de Ucrania o al comienzo de la guerra de Ucrania que hubiera un fondo de inversión financiera en armas en Francia, vamos, nos hubiéramos forrado. Te aseguro que nos hubiéramos forrado. Todavía estás a tiempo de comprar Ya se Indra. forraron los que tenían que forrarse en su momento. Tampoco es una cuestión. Es decir, yo creo que, bueno, es una salida que de alguna manera les da patada a seguir en un problema de financiación transitoria y en un problema que tienen encima de la puede ser mesa. algo más grave. Yo no lo sé, claro. Yo lo veo más grave. Y en un problema que tienen encima de la mesa, que es cómo obedecer, hablando en plata, el señor Trump, que es el que le está exigiendo que aquí hay que pagar la fiesta. No lo sé, quería puntualizar una cosa, Ana, y enseguida te doy la palabra, Óscar. Un poco por lo que os decía y todo lo que he estado mirando y las diferencias, por supuesto, yo no soy experta en esto, pero al final yo he llegado a una conclusión que puede ser real, lo veremos en breve tiempo. Yo lo que creo es que lo que van a hacer es meterse de intermediario, van a meter al Banco Central Europeo de intermediario entre las entidades bancarias y los particulares. De manera que tú vas a tener, mira, si ya ahora mismo si tú quieres ir al banco a sacar 20.000 euros, lo tienes que avisar con un determinado tiempo, porque el banco no tiene la liquidez para hacerte a ti efectivos los 20.000 euros, ¿no? Bueno, pues esa diferencia entre lo que tú puedes hacer efectivo, esos 3.000 euros que se han barajado, que tú tienes efectividad de esos 3.000 euros en tu tarjeta de tu euro digital, y el total de lo que tú tengas en el banco te lo va a inmovilizar el Banco Central Europeo. Y esa va a ser su capacidad. Eso no lo pueden hacer. Eso jurídicamente no lo pueden hacer. Bueno. El otro día se hablaba aquí de que iban a coger los ahorros. No, mire usted, eso es incautación antes de... Pero no es que Jesús, vayan a coger los ahorros. Eso es no es que vayan a coger los ahorros, perdón. es que los van a depositar en el Banco Central Europeo. Pero primero tendréis que explicar que para eso hay que modificar todas las leyes en vigor, desde la Constitución española a la francesa. Bueno, y el propio tratado de la Unión, el Tratado de la Unión, la libertad de capitales, de circulación de capitales. O sea, me resultáis cándidos. Por eso decíamos... Con la involución que se está produciendo Ese es el en tan tema. poco tiempo, que estemos hablando de la legislación, Pero de los vamos a tratados. ver.
en España de la Constitución, pues de verdad, con todo el cariño, es de una candidez. Pero que Pedro Sánchez ha dicho que no pasará adorable. por el Congreso. Vamos a ver, esto supone un ataque gravísimo contra la libertad, propiedad privada, contra la intimidad de la persona, contra la propiedad y contra todo aquello que puede defender cualquier persona. Espera que fíjate que voy. que se produzca. Bueno, ya lo están anunciando, si no, porque hay que esperar a que se produzcan las cosas. Yo no tengo que esperar que me peguen un tiro para... Tengo que prevenirme. ¿Tú crees que te van a quitar los ahorros? Ellos lo están diciendo, es un ataque gravísimo. Y a mí lo que me llama la atención también es que los liberales, y yo estoy de acuerdo con esa tesis, que dicen que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos que en el del Estado, o sea, estén votando esto, que es cederle tu dinero a una administración mega oligárquica que no sabes qué va a hacer con él. Desde luego, nada bueno. Pero me gustaría también poner sobre la mesa, el otro día lo decía, es decir, la excusa con la que empezó toda esta medida es la de evitar el fraude. Es decir, se presumía la culpabilidad del ciudadano de a pie, del ciudadano común. Y a mí esto, es decir, me lleva también a la cabeza otra medida implementada en España, es decir, todavía no, es decir, pero ya anunciada por la vicepresidenta Montero, cuando el otro día presentaba el plan de control, y tú decías, bueno, es que quiere el control social. No quieren el control social, quieren el control social total. Y con esto lo consiguen. El otro día, como decía la vicepresidenta Montero, presentó el plan de control tributario 2025. Y en ella decía que la gran novedad es que van a ir a la caza, van a perseguir a aquellos que demuestren unos gastos que no se corresponden con lo que he declarado. Es decir, que si yo pertenezco a la clase media trabajadora, no me puedo permitir el lujo de ir a un restaurante y gastarme 500 pavos con mi familia o con mis amigos, pegarme un homenaje, porque alguien va a venir y decir, oye, ¿qué es eso de que tú te vayas a este restaurante y te gastes 600 euros? Eso no es propio de tu clase. Es decir, vete a la tasca de al lado, que eso es lo que toca. Cuidado, esto es gravísimo. Y esto, Jesús, con todo el cariño, con todo el respeto, ya se está hablando. Y el hecho ya de que se proponga ya es vergonzoso. Óscar, te insisto, primero tendrán que derogar todas las constituciones europeas. ¿Pero deroga la Constitución española para hacer lo que están haciendo en España? No, por favor, pero eso ya se hizo, eso ya pasó en Argentina. Claro, porque si no confundimos a Alemania acaba de marcar el camino con la reforma de la Constitución por un Parlamento en funciones y antes de que tomara posesión el electo, para poder aumentar el techo el gasto. Lo que pasa es que ahí había mucho consenso. Pero mira, ahí había mucho consenso en el Parlamento anterior. Esto ya se ensayó en el que va a salir. Durante la pandemia. No, si justamente era para evitar que no saliese. ¿no? Durante la pandemia, no sé si recordáis, o sea, en España hay muchos ayuntamientos que tienen bolsas de ahorro porque el techo de gasto les impide gastarlo. Desde el 2013. Sí. Esto durante la pandemia ya hubo amagos de incautar, porque en total sumaban 5.000 millones de euros. Sí. Y ya hubo quien dijo, pues es que estos son 5.000 millones que son muy golosos para financiar el COVID. Y eso se paró, pero estuvo a punto. Yo, de verdad, nos acordaremos de esta conversación, Van por el camino de que todas las entidades, como se hizo en Argentina, tengan que depositar, salvo esos 3.000 euros, fondos en el Banco Central Europeo. Yo, sinceramente, creo que si eso se produce, las escenas de Turquía se quedan cortas. Pues no lo sé. No lo creo, Nos encerraron, nos encerraron dos meses y no dijo nadie ni mu. No, bueno, eso es una cosa, otra cosa que te toca en el bolsillo. Pues es muy grave que te metan en tu casa y no bolsillo. Pero si no te vas a dar cuenta, si tú no lo vas a ver. ¿Cómo no vas a ver? Que no lo vas a ver. En tu cuenta hay lo mismo. Lo que pasa es que hay una parte de dinero que tú lo tienes en tu monedero digital y otra parte que ya no está en la entidad bancaria realmente, sino que está en el Banco Central Europeo. Mi dinero lo tengo donde ahí me da la gana. Eso es lo que quiere reivindicar. ¿Eso es lo que tú te crees? Eso es lo que queremos todos. Eso es lo que quiere reivindicar. Eso es lo que es importante el debate y sobre todo el silencio, O sea, el silencio, el gobierno ya sabemos dónde está, lo dijo Escrivá, el gobernador del Banco de España el otro día, van al euro digital sí o sí. Bueno, pero el euro digital no significa eso a la fuerza. El euro digital significa la compatibilidad del euro digital con el euro, con el Espera que termine. Es innecesario darse prisa. Pero espera que termine. Efectivamente, es innecesario darse prisa. El PP yo sinceramente no sé dónde está, pero porque confieso que es que no he leído nada al respecto. A lo mejor lo han dicho y yo no me he enterado, que es posible, que me haya pasado bajo el radar. Porque es verdad que cuando habla con frecuencia de Cuca Gamarra me duermo.
igual no me he enterado de lo que ha dicho, y ellos se han opuesto al euro digital. Sé que solo Vox se ha manifestado ferozmente contra el euro digital, y a la ultraizquierda, quiero decir, más allá del gobierno, no he leído nada tampoco al respecto. Lo que pasa es que desde el punto de vista del discurso socializante les gusta mucho. Y quiero recordar, de hecho, que en el Parlamento español hay una proposición no de ley del PSOE de hace, bueno, a poco de empezar a gobernar Zapatero, en la que abogaban por la supresión del dinero físico. Porque a efectos de una idea socializante de la sociedad, claro, es ideal tener los apuntes contables. Y entonces van a por nosotros, claro. Bueno, pero al debate hay que tenerlo. Ellos tienen que escuchar la idea de que a la gente por aquí no quiere pasar. O sea, mi dinero es mío, me lo he ganado yo. Y bastante me quitas ya entre impuestos, cotizaciones, la inflación, no sé cuántos, ¿verdad? Vale, ya, ¿no? Pero... Yo insisto en que todavía no sabemos cómo lo quieren llevar adelante, que hay que esperar, que están también sondeando y sacando... Pero no hay que esperar, Antonio. Digo que hay que esperar a ver cómo se articula, pero hay problemas... Solo un sondeo, Antonio, solo un sondeo. Lo iban a implementar en el 2027 y lo han adelantado a 2025, octubre. Pero ya llevan hablando esto varios años. Pero ahora dicen que octubre, luego de octubre... Pero porque tú no crees que tiene que ver con el hecho de que hay una clase oligárquica, socialdemócrata, liberal, es decir, para que la gente lo entienda, el Grupo Popular Europeo, el Grupo Socialista Europeo, es decir, que están viendo cómo los pueblos se están rebelando y les pueden quitar el asiento. Es decir, ¿tú no crees que eso tiene que ver? Porque se está produciendo a marchas agigantadas. Pues esa decisión, desde luego, va a hacer que el pueblo se rebele todavía más. Yo también lo creo, pero por eso hay que decirlo todo. Claro, que la gente sea consciente de que esto está pasando. Sobre todo porque estamos ante lo que pueden ser, desde mi punto de vista, las tensiones finales que pueden romper la Unión Europea. Es decir, esta es una medida muy gorda. Se genera un conflicto. Y entonces, se genera un conflicto en un país que no pertenece a la Unión Europea porque Estados Unidos decide intervenir en el conflicto para finalizarlo. Eso no interesa nada. Lo siguiente es que Starmer, que se ha ido de la Unión Europea, llama a todos los jefes de gobierno y todos acuden, con lo cual Ursula von der Leyen se queda totalmente fuera de combate. ¿Y cuál es la única solución? Promover el ejército europeo. Ahora te digo por qué me he reído. Promover el ejército europeo. Y para promover el ejército europeo necesitas un montón de millones que nadie está dispuesto a poner. Entonces te vas al Banco Central Europeo y le dices, oye, vamos a necesitar tantos cientos de miles de millones para promover el ejército europeo. Porque desde luego, como Estados Unidos termine con la guerra en Ucrania, aquí nos hemos quedado colgados de la brocha porque no pintamos nada. Y a ver quién consigue a partir de ahora engañar a toda esta gente para que sigamos con el negocio. Y le dice el Banco Central Europeo, fenomenal, pero yo no tengo un duro. Aquí los únicos que tienen un duro son los europeos en sus cuentas. Oye, pues algo hay que hacer. Hay que financiar. Es una explicación posible. ¿Sabes de qué me reía? De que el otro día en la reunión esta que hubo así, de la que salió con esa cara de mala leche Pedro Sánchez. Sí. No se le ocurre decir otra cosa que aquí lo que hace falta es que haya un mando político conjunto. Que ya lo hay, que es la señora Calas, que se le quedó mirando así, ¿no? Fue un triunfo lo de Pedro Sánchez allí. Otro más. No le escupieron todos. La diplomacia es lo suyo. Ya. Bueno, seguiremos informando. En todo caso, que quede claro, defensa absoluta de la libertad personal. Y para eso es muy básico, la libertad de gasto. Que tu dinero lo tengas en tu bolsillo, hagas con lo que te dé la gana, y la libertad de circulación. Claro. Bueno, pues... Ay, de verdad, ¿eh? Qué tiempos. Bueno, pues ya, si le cuento lo del Valle, nos vamos a la publicidad y a la vuelta vamos con el asunto del Valle de los Caídos, el cese, no sé si es la palabra adecuada, o la remoción como prior de la comunidad benedictina del Valle de los Caídos del padre Santiago Cantera, que es un sabio, que es un santo, lo ha demostrado, que es un héroe, ha sido absolutamente heroico, y todo lo que hay detrás y toda la confusión que se ha generado en torno a este episodio. Publi y a la vuelta lo vemos. 21:50 en Canarias. Vamos enseguida con lo del Valle de los Caídos, que ya sabemos que para nuestra audiencia es un asunto de la mayor importancia, y vamos a contar hasta donde podamos la verdad. Digo hasta donde podamos, no porque nosotros no podamos, sino porque no todo es transparente. Pero bueno, pondremos encima de la mesa los elementos esenciales. Antes le quiero recordar una cosa. Usted sabe que aquí hemos traído últimamente un producto que en realidad no es un producto, es un tratamiento que se llama presoterapia. Viene Silverio Fernández del grupo de SR Connect, nos lo cuenta, es una cosa flipante.
Es flipante por lo siguiente. Vamos a ver, hay como un 40% de personas en España que tienen problemas de retención de líquidos. Hay como un 30% que tiene problemas circulatorios serios. No solo vinculado a tu forma de trabajo, que con frecuencia también, sino también por la edad, por lo que sea. Y que produce dolores, y que es complicado tratarlos. Tienes que irte a un fisio, tienes que meterte en rutinas. Los fisios son gente maravillosa, todos ellos, yo no digo que no. Pero ¿y si pudieras hacerlo en tu casa? Bueno, pues eso es precisamente lo que ofrece la solución de presoterapia del grupo SR Connect. Es un tratamiento que consigue estimular la circulación sanguínea, estimular el sistema de drenaje linfático del cuerpo y que se te acaba, ¿eh? O sea, calambres, retención de líquidos, estreñimiento, mala circulación, por supuesto, consigue unos efectos fantásticos. Y además es un aparato enteramente seguro, usted lo utiliza en su casa con un programa. Además tiene el detalle de hacer los numeritos del mando muy grandes, o sea, no hay que ponerse las gafas para ponérselo, ¿verdad? Y bueno, o sea, funciona, que da gusto verlo. Yo le aconsejo que entre en la web, gruposrconnect.com, o directamente llame de parte del Toro Televisión y usted pregunte. Además, a los primeros 100 clientes que llamen diciendo que llamo del Toro Televisión, 10% de descuento. De momento llevan vendidos 1.300 ejemplares del producto y con un índice de satisfacción prácticamente pleno. Está francamente bien. Presoterapia del grupo SR Connect. Bueno, lo del Valle de los Caídos. ¿Qué es lo que ha pasado este fin de semana? Que la comunidad benedictina, la casa madre de la comunidad del Valle, que es Solesmes, vamos, en Francia, ha decidido que ha caducado, como poner fin al periodo como prior del monasterio, que es el Valle de la comunidad benedictina, al padre Santiago Cantera. Rápidamente el gobierno se apresuró a decir, mira, lo he conseguido, lo han echado. Rápidamente, a su vez, sale una versión, digamos, episcopal de la cosa diciendo, no, este es el curso natural de las cosas, porque la regla benedictina dice que tal y cual, pero la regla benedictina no dice nada de todo eso. Bien, vamos a ver un breve informe que nos hace Miguel Gutiérrez y luego lo debatimos. El gobierno avanza sobre el Valle de los Caídos. El prior de la abadía benedictina, Santiago Cantera, ha sido apartado de la administración de la basílica y de la comunidad del Valle. Su puesto será ocupado casi con total seguridad por Alfredo Maroto, miembro de la comunidad. La versión oficial es que el abad de Solesmes es el que ha decidido poner fin al mandato de Cantera tras cumplir 3 trienios en el cargo, límite establecido en las constituciones de la congregación. Sin embargo, la reacción del gobierno a su destitución traslada una versión distinta. El ministro Bolaños celebra su marcha. Asegura que la resignificación de Huelgamuros avanza para convertirse en un lugar de memoria y valores democráticos al apartar a un nostálgico del franquismo. El ministro añade que fue el gobierno el que instó al arzobispo de Madrid, interlocutor con el Ejecutivo, a echarle, pues no comulgaba con los valores democráticos. Según esta versión, el gobierno presiona, el arzobispo de Madrid, José Cobo, lo traslada a Roma y el Vaticano ordena al abad el relevo. Cantera fue siempre un obstáculo para el Ejecutivo en su ofensiva contra el enclave. Se opuso a la salida de los monjes benedictinos del Valle, algo que desea el gobierno, pero para ello debe contar con la aprobación de la Santa Sede, pues existe un convenio que el Estado no puede romper de forma unilateral. También se mostró en contra de las exhumaciones de Franco y de Primo de Rivera del Valle. El arzobispo de Madrid, que es el interlocutor con el gobierno, ha preferido dejar caer a Cantera antes que entrar en conflicto directo y abierto con el Ejecutivo. Pese a ello, todo indica que Sánchez perseverará en su ofensiva contra el Valle, pues nos encontramos en la conmemoración gubernamental de los 50 años desde la muerte de Franco. De hecho, el Ejecutivo va a convocar un concurso internacional para que se presenten las mejores ideas para la resignificación del Valle de los Caídos. ¿Qué será lo siguiente? ¿Desacralizar el Valle? ¿Tumbar la cruz? Está por ver a dónde lleva el apaciguamiento que el Arzobispado de Madrid practica con el gobierno de Sánchez. Y fíjese usted que hemos sido extremadamente generosos con la posición del Arzobispado de Madrid. Vamos a ver, el señor Cobo, Monseñor Cobo, no tiene ninguna autoridad sobre la comunidad benedictina.
Esa depende evidentemente de los benedictinos, pero sobre la basílica sí. Por otra parte, basta con cotejar las fechas de este proceso que la información episcopal quiere hacer fruto de un proceso interno normal, ¿verdad?, con las fechas de las presiones del gobierno, tanto sobre el Vaticano como sobre el arzobispado, y todo es transparente. Mi impresión personal, han aprovechado el paso del tiempo y determinada práctica de cese de los priores o sustitución por otros para quitar del medio a alguien en quien el gobierno veía un enemigo político. Porque el gobierno ve un enemigo político en cualquiera que se enfrente a su designio político, y le da lo mismo que sus razones no sean políticas sino religiosas, le da igual. Y ahora estamos... bueno, hay más. El nuncio también lo han echado. Al nuncio que viene a España. Sí, se marcha, además. Pero yo creo que... Lo marchan, ahí está, el Bernardito Auza, que se marcha a Bruselas, a un destino, por otra parte, perfectamente absurdo. Es decir, es una de esas nunciaturas donde se pone a la gente... La información que yo tengo, perdona, y yo soy amigo de Santiago Cantera, como tú, y lamento el tema, porque además Santiago lo ha hecho muy bien y ha defendido, tenía que defender, como bien has dicho, siempre. Pero mi información no coincide con lo que habéis dicho, es decir, mi información no tiene nada que ver con el arzobispo de Madrid, es decir, el interlocutor del gobierno, del masonazo del señor Bolaños, que es el jefe de la masonería en España, como todo el mundo sabe, pues no es el arzobispo de Madrid. En todo caso, sería el presidente de la conferencia episcopal. Pero han aprovechado la ausencia del Papa por razones obvias, en la presencia de Parolín, y han puesto en la calle, que es, bueno, no en la calle, en la Unión Europea, a Bernardín, al nuncio. Y entonces es cuando han exigido la cabeza de Santiago Cantera. Yo sinceramente creo que en el arzobispo de Madrid en esto no tiene que ver. No sé qué pecados ha cometido, pero de luego creo que no. Pues por lo menos no manifestarse a favor de que la cruz siga en pie. Yo creo que hay que hacer todo lo posible porque esa cruz siga en pie. Pero él tampoco ha dicho lo contrario. Bueno, decir, pero hombre, ya solo faltaba. ¿Te imaginas al arzobispo de Madrid diciendo que tiene la cruz? No, vamos a ver. Yo creo que hay que decir... Quiero decir que tú a todo el mundo no puedes pedirle que se manifieste sobre lo que a ti te dé la gana. Es decir, ¿y por qué tiene que manifestarse el señor Zagara sobre eso? Nadie se lo ha preguntado. Cuando se lo pregunte se manifestará. Bueno, hombre, decir que nadie te ha preguntado sobre el Valle de los Caídos cuando llevamos, yo creo que 5 años o 6 con el Valle de los Caídos a vueltas... Y dijo que él no tenía nada que decir sobre ese tema, lo dijo. Pues es que yo creo que tiene mucho que decir. Como Pilatos. Es que yo creo que todo el mundo tiene mucho que decir sobre este tema. Es que él no es, perdóname, no es la jerarquía de la Iglesia encargada de la relación con el gobierno. Me da igual. Como católico creo que todos tenemos que manifestarnos en defensa del Valle de los Caídos, del Valle de los Caídos como lugar de culto, la Basílica del Valle de los Caídos como lugar en el que ir a rezar, y una defensa de lo que es el Valle de los Caídos y lo de que ha sido siempre. Yo no creo que quepa en un momento en el que estamos viendo cómo el Gobierno de la Comunidad de Madrid acuerda con el Consejo Islámico que se den clases de religión islámica en los colegios, cuando se deja en manos de los directores de los colegios que las niñas lleven la yihad. No podemos dejar de manifestarnos sobre la desacralización del Valle de los Caídos. No podemos dejar de exigir que el Gobierno de la Comunidad de Madrid declare bien de interés cultural el Valle de los Caídos para intentar proteger esa cruz. No nos podemos callar ninguno. No vale ya con decir, no, es que no es mi competencia. No. Es que todo aquel personaje público vinculado con la Iglesia debe decir alto y claro que hay que proteger el Valle de los Caídos. Y ya está. Y si no, se van a tener que atener a las consecuencias. Porque me imagino que habréis visto la cantidad de campañas que hay de por tantos mártires. Igual que la campaña de por tantos de la Iglesia, decir, no, por tantos mártires. Porque es que hay muchos mártires enterrados en el Valle de los Caídos. Y lo que tenemos son imágenes de Pedro Sánchez visitando el Valle de los Caídos sin ningún respeto ante restos humanos, calaveras, huesos, y el tío como si estuviera viendo, con perdón, Atapuerca. Oye, que no, que esto no vale, que es que yo creo que ya basta de blandenguería de todo el mundo, dentro y fuera de la Iglesia. Aquí o estás a favor
o remas a favor o remas en contra, y no hay más. Es también interesante esa campaña de si me quitas la cruz, te quito la tuya, dirigida a la cruz de la IRPF. Óscar y Antonio. Este es un nuevo ataque, como la noticia anterior, a la libertad, en este caso a la libertad religiosa. Para mí ya fue gravísimo que el Estado, porque ¿quién es el Estado para exhumar unas tumbas? Es decir, ¿quién es el Estado para decir dónde se tiene que enterrar a la persona que hay en la tumba que exhuma? Y eso ya me pareció gravísimo y se estaba metiendo en el ámbito religioso, y yo creo que ahí la Iglesia podía haber hecho otra cosa. En este caso, es decir, a mí me gustaría, antes que nada, manifestar mi extremo agradecimiento al prior Santiago Cantera. Por otra parte, es el único que se acuerda de mi santo, que cae con el San Blas y nadie se acuerda, él se acuerda, ¿no? Es decir, porque quien lo conoce sabe, como bien dice Esparza, ¿Por qué hay de San Blas? 119 porque San Óscar y San Blas, y todo el mundo se acuerda de San Blas y no San Óscar. Sí, es el mismo día. Como dice Esparza, quien lo conoce sabe que es un sabio. Es decir, yo recomiendo su historia de los visigodos, que es inmejorable. Es un héroe y es un santo. Es decir, las presiones, las coacciones, los chantajes de los que ha sido objeto este hombre durante estos años, yo creo que ninguno los conocemos. Y él se ha entregado a la oración, con una paz y una serenidad. Y esto creo que hay que contarlo, porque hay una persona detrás y esa persona ha sufrido mucho, ¿no? Entonces, es decir, mi máximo agradecimiento. También poner en valor la figura de don Bernardito de Auza, que es el nuncio del Papa, que se acaba de ir, porque él siempre, y supongo que también, y esto lo desconozco, pero imagino que también habrá tenido presiones por un puesto de tal relevancia, siempre se ha manifestado a favor y siempre ha apoyado a los benedictinos y también personalmente a Cantera, con lo cual también mi agradecimiento. En este caso, pues, es un ataque más, como digo, a la libertad, es decir, que si lo permitimos, pues otra vez lo hacer, porque, como bien decía Ana, es decir, ellos utilizan mucho los eufemismos, ¿no? Hablan de resignificar, no es una resignificación, es una desacralización. Es un acto de desacralización, pero es un acto de cristianofobia. Esto, si fueran musulmanes los que estuvieran aquí y hubieran matado a no sé quién, es decir, jamás se llevaría a cabo. Pero lo que hay detrás es un ataque a los cristianos. Y los cristianos tenemos que defender los espacios que nos son sagrados. Y de hecho, pues fijaros, es decir, el gobierno ya ha filtrado, cuando se ha conocido la noticia de la marcha de Santiago, que igual pues hasta los benedictinos se quedan ahí. Pero ojo, es decir, que viene una persona muy de confianza de Santiago, yo creo que también será otro santo y espero que se resista igual que lo hizo su antecesor. Pero vosotros por un momento imaginaros que mañana llegara la noticia de que quieren tirar el Sagrado Corazón de Brasil. Que yo creo que es, digamos, como monumento podría ser lo equivalente a la Cruz del Valle de los Caídos. Cucurcubado. No, es que es así. O sea, si es que estamos ante la cruz más grande que hay levantada. Sí, pero sí tienes toda razón. Y además el tema de la... Entonces, hemos hablado aquí 1000 veces del tema de la ley de memoria histórica, de la ley de memoria democrática, de la barbaridad, la resignificación, de toda esa historia. Pero ahora estábamos hablando de una cosa muy concreta, que era el cese de Santiago Cantera, ¿no? Entonces, yo lo que os quería decir simplemente era eso que a mí me han contado, es decir, que no viene por la vía, sino que viene por la vía del Vaticano, claramente de Parolín, hablando en plata, que es quien se ha puesto de acuerdo con Bolaños. Antonio, no sé qué va. Yo creo que este tema, las actitudes y las reacciones de unos y otros son muy predecibles. La actitud, el gobierno, el ataque del gobierno contra la cruz ya lo sabemos, las acciones que ha llevado a cabo el gobierno, las presiones que ha ejercido sobre la Iglesia y el relato que ha hecho de todo esto el gobierno es muy predecible y entra dentro del relato que lleva haciendo desde hace bastante tiempo, relacionándolo con la ley de memoria histórica y la reacción y las medidas que ha adoptado la Iglesia, pues también el gobierno ataca, la Iglesia intenta defenderse como puede y efectivamente yo también pienso, no soy tan beligerante como Ana, pero casi. Es decir, que lo que no lleva nunca a ningún sitio son las cesiones. O sea, porque cuanto más cedes, al final tienes que acabar cediendo más. Lo estamos viendo a nivel político con los independentistas y a nivel religioso también. O sea, cuando el gobierno se posiciona de una manera tan clara en contra de determinados símbolos de la Iglesia, que además hace un relato totalmente manipulado, que no significa lo que el gobierno dice que significa y que va encaminado a un determinado electorado porque simplemente piensa que eso le reporta un determinado rédito electoral, hay que poner pie en pared y explicarle a la gente. No creo que sea solo rédito electoral. Aquí, es decir,
No, y convencimiento ideológico en algunos. Acordaron cuando llegaron los talibanes y se destruyeron aquellos símbolos y todos nos echamos las manos a la cabeza, porque para nosotros eran símbolos artísticos, pero hay gente para la que era mucho más que un símbolo artístico, era un símbolo religioso. Pues esto es lo que quieren hacer con la cruz. ¿Os imagináis la fotografía o el vídeo de esa cruz, la más grande, como bien dice Ana, cayendo? Derruyéndose. Algunos iban a estar encantados. Porque detrás del símbolo hay millones de personas y es lo que quieren destruir. El símbolo cristiano, que es la cruz, que es un símbolo. Creo que hay que poner pie en pared y estoy de acuerdo con con mentira, vosotros. es más jurídicamente contrario a la ley la expulsión de los benedictinos del Valle de los Caídos que el que vuelen la cruz. Fíjate lo que te estoy diciendo. La expulsión, ¿por qué? Porque desde el año 58, y de acuerdo con la ratificación que hace el Tratado de 1979 entre España y la Santa Sede, está contemplado y está cedido a los... por tanto, es la conculcación unilateral de un tratado internacional que tiene rango de conculcación inconstitucional. ¿Me explico? Lo otro sería una barbaridad, absolutamente, pero quiero que me entendáis. No es, es decir, lo que es muy grave es meterse con los benedictinos del Valle de los Caídos. No, lo de la cruz también tiene una enjundia jurídica. Te entiendo perfectamente, pero perdóname, creo que es una lógica que ya se ha agotado. En el mundo en el que vivimos ahora mismo, esa lógica de esto jurídicamente... No, pero si vivimos con un gobierno... Sí, te entiendo, pero vivimos en un gobierno que sistemáticamente ha arrasado con cuanta ley ha querido. Y yo os quería decir, a mí este tipo de problemas siempre me recuerdan lo mismo, a la educación de un niño. ¿A la educación? ¿Y tú qué? Sí, a la educación de un niño, tú eres experto. Cuando uno en la educación de un niño va haciendo cesiones. Como dice mi madre, que es una madre de muchos hijos y como tal tiene gran sabiduría, siempre dice, o a ese niño le paras los pies o al final te va a acabar él dando los azotes a ti. Bueno, pues en esto es igual. No puede ser que primero exhumen a Franco, después exhumen a Primo de Rivera, después quiten al prior. Y siempre hay que esperar, no... Es que desde el minuto uno hay que decir, aquí no ponéis un pie. Aunque te parezca mentira, todo eso está incluido, lo que acabas de decir, está incluido, no lo último del Valle de los Caídos, pero lo anterior sí está incluido en una ley que aprobó las Cortes Españolas. Manda narices. Pero y todas las leyes, pero Jesús, y todas las leyes que se están conculcando cada día, y la unidad indivisible de España. Es increíble. Pero por favor, la decisión pero no es increíble, Jesús, no es increíble. Si lo estamos viendo cada día, cada lunes que vienes tú, estamos valorando este tipo de cosas. Es decir, lo que está pasando es gravísimo. Y hay que ir a la raíz. Viene de una ley que busca el guerra civilismo y la imposición de media España sobre la otra. Y lo harán al precio que sea, y lo están haciendo al precio que sea. Y eso, ¿qué tiene que ver esta ley con la igualdad de todos los españoles? Que no podrá haber discriminación por motivos religiosos, lo está viendo, por motivos ideológicos, lo está viendo. Mayoría democrática ha aprobado esa ley. No, y luego otro parlamento con otra mayoría que no la derogó. Exactamente, la ley de memoria democrática, lo que necesitamos es un gobierno, en un gobierno decidido, pero no porque, pues habrá de cambiar el gobierno, no porque sea legal o ilegal, porque lo que está claro es que ese orden en España está bastante agotado, sino porque es un ataque a las raíces cristianas de España y es un ataque a nuestra fe. Ana, a mí me parece tan digno lo que dices que lo suscribo totalmente. Ahora, dicho eso, sigue siendo el Estado de Derecho un principio fundamental de la convivencia. Y pues no a ver si se pone las pilas el Estado de Derecho. Jesús, por favor. ¿Pero dónde están todos los españoles son iguales ante la ley? ¿Dónde está? Porque yo no lo veo. Sí, si escrito está negro sobre blanco. Yo estudié Derecho en su día. Me acuerdo de eso. Es decir, pero es que de nada sirve si de facto, si en la praxis, eso no se lleva a cabo, sino todo lo contrario. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, son el fundamento del orden jurídico y la paz social. Artículo 10. Está fenomenal. Pero si es que vivimos sin paz social. Que lo suscribimos todos, pero es que es papel mojado. Los políticos han hecho que sea papel mojado. ¿Dónde está?
Yo sigo defendiéndome con la Constitución. Y nosotros, pero eso no son hijos. Perdóname, pero no te yo como arriendo la Jesús todavía ganancia. sigo creyendo Hay que en el Estado de defenderse Derecho. con Yo sigo posturas. creyéndolo. Hay Que desmantelan defenderse en su nombre. con nombre del Estado de posturas Derecho. Pero bueno, el Estado de Derecho Yo sigue en creo pie. tanto en el Estado de Derecho que estoy dispuesto a defender mi derecho a la libertad religiosa hasta el extremo que haga falta. Claro, Por supuesto. Por eso y creo tienes tanto, todo por el derecho del supuesto. mundo, que es un derecho Ahora publicidad, fundamental. venga, ala, fuera, hasta el extremo que haga falta. Por supuesto. Hasta el que haga falta. Y si quieren tirar la cruz, nos vemos debajo. Por Usted supuesto. y yo y a Taicos. Y yo me sumo también, por Y supuesto, Óscar. y aquí lo dejo. A la publi y a la vuelta. Y a la vuelta vamos a hablar del Estado de Derecho. Bueno, no, eso va a ser después. Me pregunto. Con el tema de la Constitución, ¿eh? No, a la vuelta vamos a hablar del mogollón político español, que es una cosa más Creía que íbamos a hablar de Kelsen y de Carl Schmitt. No, yo estaba a punto antes de soltar la línea y yo no lo iba aquí. Digo, no va a meter Venga, en publi y a la vuelta. Por volvemos. eso le digo. ¿Qué te están preguntando? Me- 23-16, 22-16 en Canarias. Y Pedro Sánchez, que se va, porque se quita del medio, pero bueno, tiene que ir al Parlamento. El miércoles es, ¿no? Cuando va al Parlamento. a Tiene las que ir Cortes. mañana y el miércoles. A ver lo que pasa. De momento, hombre, hay malestar. Y al Senado. Pero creo que conviene poner las cosas en su sitio. Es decir, en este momento estamos... usted imagínese esa situación en la que hay un montón de gente muy mala. Cualquiera de ellos mataría al vecino, pero el primero que se suelte hace que se caigan todos. Pues esta es exactamente la situación, no solo del gobierno, sino de la mayoría parlamentaria. Claro, de quien están colgados todos es de Puigdemont, que no está en el árbol. Así que se puede imaginar. Entonces, ¿qué hacen? Salvar, iba a decir el culo, las posaderas como pueden. García Paje, por ejemplo, que las tiene curradas, ¿verdad? ¿Y dónde está él ahora? Pues en que es una vergüenza lo de Puigdemont. Lo ha dicho también Lambán, pero bueno, escuchamos a García Paje. No se pueden aceptar más condiciones de Puigdemont. Es más, desde mi punto de vista, lo he dicho muchas veces, yo creo que es hora de que el Partido Socialista rompa claramente con Puigdemont, porque realmente nos puede llevar a la ruina como proyecto y como partido. Pues vete. Vete, dile a tus diputados en las Cortes que voten en contra. Claro, haz algo, hijo. Deja de llorar. ¿Con esto qué hace? Salvar su voto en Castilla-La Mancha. Y ya está, ¿no? Dice, no, en Madrid son muy malos porque dependen del catalán, pero no como García Paje. ¿García Paje qué es? Claro. Y para mal lo mismo. O sea, el PSOE está siempre. Bueno, en fin. Este es un problema que tiene Sánchez. Vale. Creo que controlado. A lo mejor le resulta más difícil controlar el problema que le plantea la izquierda, así dentro del gobierno como fuera de él en la mayoría parlamentaria. ¿Por qué? Porque si votan lo del rearme tal cual, el problema de pérdida de votos que se van a encontrar es importante. Hoy ha hablado Yolanda. Bueno, no ha hablado, ha escrito, que no sé qué es peor. En un post que tienen en esa red social de progres que se han hecho que se llama Blue Sky, ¿no? Dice que la cosa del rearme impugna la Europa del bienestar. Es un texto relativamente largo. Lo que viene a decir es que Europa es una Europa del bienestar y de los derechos sociales y que lo del rearme pues no es una cuestión terminológica, aunque está bien llamarlo seguridad, dice, sino que la cosa va más al fondo. ¿Cuánto al fondo? Pues no lo sé, es imposible saberlo. A la que sí que ha hablado es su portavoz habitual, doña Lara Hernández, que ha dicho esto. Nosotros no queremos eufemismos. Nosotros lo que queremos es decirle al presidente del Gobierno que nos alegra que se prefiera la palabra seguridad a la palabra rearme, pero lo que no queremos son precisamente cambios de palabras, sino que queremos abordar un debate integral, serio, riguroso y a la altura del momento histórico, del momento de país que estamos viviendo en esta materia. ¿Y eso quiere decir exactamente qué, Molina? Claro, porque al final lo rodeas todo, ¿verdad? De un follaje dialéctico que termina diciendo, bueno, ¿y aquí la rama dónde está? Pues no se ve, porque no saben lo que van a hacer. Lo que saben es que como traguen aquí sin protestar mucho, se le van a ir los pocos votos que tienen a Podemos, que están esperando, así a que les caiga, porque ellos no están dentro del gobierno, con lo cual no tienen problema y van a presionar también. Claro, vamos a ver, ¿el sueño de Sánchez cuál es? Llamar a Feijóo, o mejor dicho, que el Grupo Popular Europeo, si es Úrsula mejor que nadie, llame a Feijóo y le diga, Alberto, obedece, apóyale y andando.
El PP tampoco puede hacer eso. Bueno, es capaz de hacer eso y más cosas, pero le pasaría lo mismo, es decir, mañana van 2 millones de votos a Vox. ¿Por qué? Porque lo que no puede ser, estés de acuerdo o no con el rearme, es tomar esta medida así que pase por el Parlamento. Claro. Y en eso Feijóo, de momento, parece que lo tiene bastante claro. Ningún gobierno puede hacer y deshacer a su antojo y de espaldas a la voluntad popular. Y si el gobierno quiere o tiene que hacer algo, se explica, se convence y se vota. Por eso pido formalmente al Gobierno 3 cuestiones en nombre de la democracia. Primero, que lleve al Congreso su plan de defensa, si lo tiene. Segundo, que presente los presupuestos generales del Estado en la Cámara, como es su deber constitucional. Y tercero, que convoque el debate del Estado de la Nación para que retrate la soledad de un gobierno que ya no es tal y la soledad de un presidente zombi. Bueno, si razón tiene. El tema es hasta dónde vas a llegar. Lo de los presupuestos es una evidencia, claro. Debería presentarlos, pero ¿qué pasa si no lo hace? ¿Sabe usted qué pasa si no lo hace? Nada. No pasa nada. Porque el PSOE ya solo es una estructura de poder, hace mucho tiempo. Y todos los demás también. Y en España ya no hay nada. Ya no hay nada en la vida institucional que pueda obligar a un gobierno a comportarse como un gobierno decente. Nada. Ni el Tribunal Constitucional, evidentemente, ni el Ejército, ni los sindicatos, ni nadie. Ni nadie. Y la oposición, pues, es lo que es. El partido que ganó las elecciones y que está aquí protestando. ¿Elecciones? Bueno, pues podría convocarlas, lo que pasa es que las encuestas, la verdad, tenemos tres, ¿verdad? 3 encuestas han sido las últimas que tenemos. La del Español la podemos ver, me parece que esta es la de Sociométrica, sí, exactamente. Esta le da al Partido Popular un enorme ascenso respecto a las últimas, una importante bajada también al PSOE, la práctica desaparición de Sumar, que se queda reducido a un grupo de 9 diputados y un aumento importante de Vox. Usted estará pensando, PP y Vox suman, ya. Bueno, luego hablaremos de los pactos porque eso no está nada claro. ¿Pactar para qué exactamente? Bueno, no muy diferente es la encuesta que publica El Debate, la vamos a ver ahora a continuación, que también le da una importante subida al Partido Popular, aunque menor también la pérdida del Partido Socialista y Vox en torno a los 42-43. Bueno, al margen de los pactos, de los que vamos a hablar después, a propósito de los pactos, que también Sánchez ha hablado y contra los pactos, lo que queda es el problema objetivo de que España está con un gobierno que manda, pero gobernar no gobierna nada. Y el país sin más proyecto que mantener a Pedro y a Begoña allí, porque no hay otro proyecto ahora mismo. Bueno, ya Puigdemont en su sitio. La verdad es que yo quería volver a las declaraciones de la portavoz de Sumar cuando dice que no quieren que acaben con la Europa del bienestar. Yo creo que esta gente no se está dando cuenta que con la Europa del bienestar va a terminar el islamismo radical y la inmigración ilegal. O sea, ya estamos a unos niveles de degradación de los servicios públicos por culpa de la entrada masiva de inmigración ilegal que está perjudicando ya a los españoles en concreto. O sea, una atención primaria totalmente desbordada, listas de espera que cada día son más largas, incluso en la Comunidad de Madrid, que es donde menos son, y un nivel de seguridad que tengo que recordar las trágicas imágenes de Salt de la semana pasada. Este fin de semana hemos estado allí en Cataluña. Es verdad, sí, efectivamente. Sí, en Tarrasa. Hemos estado manifestándonos en contra de la islamización de España. Entonces, esta gente no se está enterando de las amenazas que ya están sobre nuestro país y que la principal amenaza es precisamente, lo primero, no reconocer las amenazas que ya tenemos activas en nuestro propio territorio, esa islamización, esa radicalización del pueblo islámico. Cuando un imán ocupa una casa, es que es un imán ocupando una casa, recibiendo unas prestaciones que le proporciona el estado de bienestar que no le corresponden, es desalojado y lo que llama es a incendiar las calles, estamos ante una amenaza muy grave y la respuesta está que se le ha dado es realojarle. Es decir, ¿qué mensaje estamos dando ante cualquiera que viene a España
da una patada en la puerta, se aprovecha de nuestros servicios públicos y además se dedica a quemar las calles, es el realojo, es darle todavía más prestaciones Es que para públicas. ellos esto no es un problema de seguridad. Claro, entonces, Claro, yo le diría a la portavoz de Sumar que la realidad es que nuestro estado de bienestar efectivamente está en riesgo, pero está en riesgo por una radicalización del pueblo islámico que tenemos ya dentro de nuestras fronteras y una avalancha constante de inmigrantes ilegales. Con lo cual creo que hay que tomárselo muy en serio, hay que tomar medidas efectivamente no solo de defensa, sino también de seguridad, porque hay que asegurar la seguridad de nuestras calles para que los españoles... Es que el otro día, en Tarrasa, nos tuvimos que manifestar delante de la puerta del ayuntamiento, porque lo que nos dijeron los Mossos de Escuadra es que no podían asegurar ni nuestra integridad ni la de ellos si nos manifestábamos en el barrio en el que nosotros queríamos manifestarnos, claro, porque es un barrio tomado por los islamistas. Esa es la realidad que tenemos en España. Y eso que está pasando ahora en Cataluña va a pasar mañana en Madrid, y está pasando en Francia, y está pasando en Alemania. Con lo cual, yo creo que hay que despertar a la gente, explicarle exactamente a lo que nos estamos enfrentando y hacer frente hasta todo este tipo de discursos. Óscar Antonio Jesús. Bueno, lo que tú dices es, bueno, ya lo dijo Lenin, ¿no? Es decir, los burgueses nos facilitarán la soga con la que les ahorcaremos, con lo cual ellos están muy contentos de que vengan muchos inmigrantes porque ven una realidad social que está cambiando y creen que es a su favor. Yo creo que se equivocan porque no sé qué, bueno, sí lo sé, que puede pensar un islámico de estas hembristas proclamadas feministas que van de aquella manera, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de... Es decir, y me parece muy grave decir, Ana, lo que acabas de decir, que la policía no te pueda proteger de toda esta gente, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de esta pajarera nacional, que era como definía Valle Inclán en el Parlamento, y esto es lo que parece últimamente el nuestro, es decir, yo creo que no van a ir a presupuestos salvo, para el rearme, salvo que cuente con el apoyo del Partido Popular. Que el Partido Popular, como bien dice, siempre dice que no, al principio, pero al final acaba cambiando y siempre bajo los mismos pretextos: responsabilidad de Estado, lealtad al Estado de la Unión Europea, frente al enemigo común que es Putin. Es decir, la retórica, la dialéctica en el caso del Partido Popular casi siempre se ve contradicha por los hechos, ¿no? Y yo creo que esto no va a ser una excepción, porque las izquierdas creo que no se van a apear del burro. No creo que Sumar y Podemos, bueno, apostaría caña y pincho de tortilla, no creo que vayan a votar bajo ningún concepto a favor del rearme, porque eso sería, como bien dice Esparza, perder el escaso caladero de votos que tienen, ¿no? Es decir, en el caso de Sumar, lo que parece que están también traduciendo las encuestas es que en las últimas semanas ese distanciamiento que está produciendo respecto al PSOE, que no es sino una puesta en escena, les está viniendo bien. Es decir, y no se pueden bajar aquí porque todo lo que pierdan ellos lo ganarían los de Podemos, con lo cual creo que todos tienen muy claro que no va a haber una votación presupuestaria, salvo que tenga el PSOE el apoyo del Partido Popular, porque las extremas izquierdas no van a estar por la labor. Es decir, y eso Sánchez lo sabe. Y una votación en la que se caiga el rearme sería una puesta en evidencia entre la Unión Europea y el mundo entero. Con lo cual, soy escéptico. Lo tengo muy claro, igual me equivoco, pero no lo creo, respecto a las extremas izquierdas, Sumar, Podemos, BNG, Bildu y demás Realea, pero me gustaría equivocarme en el caso del Partido Popular y que fuera fiel a lo que ha dicho hoy, que se quedara donde está y que, más allá de las llamadas que pueda tener de von der Leyen y demás, se quede posicionado donde está y vote en contra del rearme. Solo porque simplemente no se puede estar a favor de la posición de un dictador y Sánchez lo es. Y si votas, lo hemos dicho más de una vez, pero hay que insistir, a favor del dictador, estás siendo un cómplice de la dictadura que él propone. Bueno, la situación que vimos en la actualidad refleja claramente que el presidente del Gobierno ni tiene una mayoría social, perdió las elecciones, ni tiene una mayoría parlamentaria. Él hizo unos pactos, una amalgama de acuerdos con determinadas fuerzas políticas que le están llevando a la situación en la que se encuentra en este momento, por voluntad y decisión propia. Como no tiene la valentía de convocar elecciones generales, pues va a tener que seguir sin la posibilidad de gobernar.
Es que el colmo del frenopático en el que vivimos en la política nacional en este momento es que, como se ha dicho aquí ya en alguna ocasión, hasta el propio gobierno está dividido. Es que los socios del gobierno van, en la mayoría de las situaciones y de los acontecimientos que se están viviendo en los últimos meses, no se ponen de acuerdo. Ni el Partido Socialista con Sumar, ni Sumar con el Partido Socialista. Respecto a las declaraciones de la portavoz de Sumar, esto que queda tan bonito, o sea, efectivamente es que no ha dicho nada, ¿no? Es un discurso vacío de contenido, como habitualmente, pero me hace mucha gracia lo de la Europa del bienestar. Precisamente, una de las cuestiones que le puede salvar a Europa y al bienestar dentro de Europa es tener una política de defensa y de seguridad creíble, común y mucho más contundente de lo que tiene en la actualidad. Es más, aquellos países que invierten en defensa y que invierten en seguridad son los países más desarrollados del mundo y los más respetados. Y es más, cuando se producen avances e inversiones en defensa, eso al final lleva que se traduzca en avances en la sociedad civil, y los ejemplos son muchísimos. El GPS que tenemos todos en nuestro móvil, pues evidentemente fue un invento militar. Ese es un ejemplo, pero podríamos poner muchísimo más. Respecto al debate del Estado de la Nación que le afea el jefe de la oposición al presidente del Gobierno, tiene toda la razón. O sea, lo que es infumable, intolerable e inadmisible es que llevemos no sé cuántos años sin celebrar un debate del Estado de la Nación. Llevan uno en toda la legislatura. Uno. Y se van a cumplir 7 años, cuando se cumplen 7 años que accedió al poder en junio del 2018, un debate del Estado de la Nación. Eso no es ni medio normal. Claro, estamos asumiendo ya como normal cosas que no son en modo alguno normales. Otra cosa importante que desde mi punto de vista es las encuestas que hemos visto ahí, algunas suman entre el PP y Vox 189, he contado, 189 votos, escaños, perdón, y 183 la otra encuesta. Es decir, se supera por bastante la mayoría absoluta de 176. Creo que es urgente y necesario que haya una estrategia de la oposición, tanto del PP y de Vox, en el que lleguen a determinados acuerdos y que no se produzcan los errores que se produjeron y que deban aprender de los errores que se produjeron en las últimas elecciones. Por cierto, por lo tanto, esto que dice Antonio, que se lo apunten, porque son varios los que empiezan ya a titular que Feijóo no necesitaría el apoyo de Vox. Es el mismo error de las elecciones anteriores. Claro, o sois tontos o es que no queréis ganar a la derecha. Yo eso de verdad me parece un brindis al sol. Y con esto termino. Me parece esencial que haya, seguramente hay más puntos en común, pero efectivamente aquí hay que ceder todo el mundo cuando, claro, a mí me gustaría, es lo que me pasa a mí cuando me voy a comprar una moto, me voy a comprar un coche, que es que necesito el dinero. Claro, pues a mí me gustaría llegar y que me lo regalasen, pero el problema es que el apoyo no se regala y ni va en la situación de fragmentación política que tenemos en la actualidad, que el Partido Popular se vaya olvidando de que va a poder gobernar en solitario, va a necesitar el apoyo de Vox. Y yo creo que es una emergencia nacional que la oposición sea capaz de llegar a puntos de encuentro y que no se produzca la situación que vivimos en las últimas elecciones. La oposición, tú lo has dicho, la oposición. Estoy de acuerdo contigo, pero en fin, yo creo que, vamos a ver, este señor, tú has dicho que va a llegar a algún tipo de entendimiento con su propio gobierno, con Sumar, al fin y al cabo. No, yo he dicho que están, no, todo lo contrario, he dicho que están, bueno, sí, que no se entienden. Pero ojo que mañana tienen una primera enfrentamiento, que es el tema del IRPF al salario mínimo. Eso puede ser que se intercambie con una declaración, no sobre, es decir, algo parecido a la seguridad o algún eufemismo parecido, de carácter intencional, porque al final todo esto es absurdo. Totalmente. Lo que vale es lo que dice el señor Feijóo. Decir, mire usted tiene que aprobar el presupuesto, usted tiene que aprobar el gasto, usted tiene que establecer
que ya intentará hacer un trampantojo, yo creo que como tiene hace vías habitualmente. creo que tiene vías de escape y ya lo ha demostrado. Porque en este país la ley te obliga, la Constitución te obliga a presentar a todos los gobiernos el presupuesto anualmente y 3 meses antes de que termine el año natural. Sí, en octubre tendría que estar presentado. ¿Cuántos lleva, hijo mío? Bueno, en definitiva, esto, pero no nos desviemos del tema. Es decir, mire usted, no se trata pasado mañana de que usted haga una bonita declaración, que al final es posible que llegue a un consenso con Sumar, a cambio de lo de mañana. No vayas a pensar que no se trata de, bueno, de rearmarse ni de... No, se trata de la seguridad, no sé qué, la inversión en tecnología, de investigación, de defensa, yo qué sé. Pero no nos sorprendamos con que pueda pasar eso y lo veamos pasar mañana. Yo, la verdad que discrepo completamente. Una de las cosas que sabe hacer muy bien la izquierda es pactar las discrepancias. Mira, al Partido Socialista, desde mi punto de vista, no le interesa en absoluto confundirse con Sumar. ¿Por qué? Porque corre el riesgo de perder un electorado. Es decir, el electorado más radicalizado es el que pide el salario mínimo interprofesional sin impuestos, que es una cosa como muy de derechas, y ellos, sin embargo, dicen que todo el mundo tiene que contribuir. Bueno, pues ya tienen pactada su discrepancia en algo que es ideológico para ellos, que es el salario mínimo interprofesional y el armamento, con lo cual tienen a todo su electorado ya cubierto. Ya se enfrentan al siguiente proceso electoral en el que los muy radicalizados van a seguir en Sumar o en ¿Pero Podemos. cuándo crees tú que va a ser el proceso electoral? Cuando sea, da igual cuando sea. Cuando toca, porque como poco. Porque Como poco ellos cuando toca. ya tienen claro quién tiene cada postura. La postura más centrada la tiene el Partido Socialista, la postura radicalizada. Y ya lo tienen. Y en caso de unas elecciones vuelven a hacer lo mismo que hicieron el 23J, que es lo que no supo hacer Feijóo. Se pusieron uno al lado de otro, ¿verdad Yolanda? ¿Verdad Pedro? Y todos contentos porque saben que vamos juntos. ¿Qué es lo que no supimos hacer nosotros? Bien. ¿Cuál es el siguiente desde mi punto de vista? Por supuesto que Feijóo va a votar que sí al rearme. Pero por supuestísimo, pero es que no le va a hacer falta una llamada de von der Leyen. En el momento en el que los varones territoriales acuerden que están conformes con la distribución de la condonación de la deuda, Feijóo agachará la cabeza del rearme y cada uno de los varones territoriales agacharán la cabeza de la condonación de la deuda. La semana pasada tuvimos un debate en la Asamblea de Madrid en el que Alfonso Serrano, toda su defensa, toda su intervención en contra de la condonación de la deuda, se limitó a decir que a los madrileños nos suponía menos ventajas que al resto de los españoles. Nada que ver con una unidad nacional, con una irresponsabilidad. No. El argumento de peso era, así como a mí me corresponderían 1.200 euros, y solo me van a dar 800 por habitantes. Esa fue toda su defensa. En el momento en el que todos los varones territoriales consideren que el límite de condonación de la deuda no les supone a ellos un quebranto, acordarán la condonación de la deuda. Y en ese momento Feijóo asumirá también el rearme. Y votarán a favor de las dos cosas. Te digo una cosa, Ana, que probablemente tenga razón, es decir, que sepan pactar mejor que nosotros, la derecha, las discrepancias. Desde luego, lo que no sabéis pactar los de Vox es ninguna discrepancia con el Partido Popular. Y como no lleguéis a una unión y a un entendimiento, no ganamos las elecciones en la vida. Bueno, el problema está en que el Aznar ha dicho que se entiende mejor, se siente más cercano que a Felipe González que a Abascal. Hombre, ya lo siguiente es que Feijóo diga que se siente más cercano a Sánchez. De momento, entramos en el tema de los pactos de forma insensible a los pactos. Ha aludido precisamente hoy Pedro Sánchez, porque parte de la estrategia narrativa de la izquierda consiste en que cuando ellos pactan es por el progreso, cuando pactan los otros es el fascismo. El fascismo del ventorro, que es una cosa que queda además... Eso es otra. Y el ventorro es un sitio... Y quiero recordar... No sé de qué, pero me parece que era Paco, que hace muchos años el que llevaba el ventorro. Paco el ventorrero, que le llamaban. Bueno, así ha hablado Sánchez, o lo que sea. Y se ha firmado y se ha dado a conocer ese pacto entre el Partido Popular y Vox en la Comunidad Valenciana,
ese pacto del Ventorro, ¿no? Sabéis, el Ventorro es el restaurante en el que aparentemente, no sabemos a día de hoy, por desgracia para los valencianos y valencianas, si allí estuvo el presidente Mazón durante las horas más aciagas y más dramáticas de la Dana de Valencia del pasado mes de octubre del año 2024. Un pacto, el pacto del Ventorro, que lo que hace es unir la negligencia de Mazón con el negacionismo de Abascal y que Feijóo quiere ampliar a todo el territorio de nuestro país. Fuera del comentario informativo y a título claramente de opinión y por razones puramente personales, porque he tenido 2 hijos quitando barro, un hermano al que se le ha roto absolutamente todo, a todo el pueblo, un montón de amigos que han perdido lo incontable, y yo tengo que comentar esta locución de Pedro Sánchez diciendo: eres un puñetero canalla, porque la responsabilidad era tuya. Cierro el paréntesis de comentario personal, volvemos a la ponderación habitual del tono opinativo y vamos con el digo, sí, joder, claro. Para buscar títulos de restaurantes de reuniones, pues si queréis podemos empezar con Tito Berni, con Ábalos y con todos los pactos que ¿A dónde apunta él? ¿No? A crearle al votante moderado del Partido Popular el miedín de lo mismo que las anteriores elecciones. No vaya a ser que pacte con Vox. La madre que te parió. Pero ¿sabéis dónde estaba Pedro Sánchez? Estaba en Bollywood, bailando. Estaba en Bollywood en la India. Y luego cuando llegó no estaba en ¿De quién ha hablado hoy de esos pactos? Defendiéndolos. Defendiéndolos o así. Isabel Díaz Ayuso. Vamos a escucharla. Bueno, yo he pactado con Vox y aquí estamos. Tampoco creo que sea el fin del mundo. Y ya está. Es que no entiendo por qué tenemos que estar todo el día buscándole a Amazon el pacto no pacto, la división no la división, a ver si un presidente autonómico dice de otro, cuando tenemos a un gobierno que se está todo el día matando. Ojalá el gobierno de Mazón siga reforzado, siga para adelante, cuente con todos y que el galgo de Paiporta ayude también de vez en cuando, en lugar de estar, como siempre, intentando mediáticamente olvidar a los valencianos y retorcer la verdad. ¿Cuál es ahora mismo la intención de voto en Valencia, por cierto? Porque eso sí que ha salido en una encuesta del Mundo. Bueno, démosle la credibilidad que pueda tener cualquier encuesta. En este momento la situación estaría así, es decir, tenemos esto sabe usted lo que demuestra. La completa inutilidad del Partido Popular para comunicarle a la gente lo que ocurrió efectivamente en la Dana. Pero bueno, esto es lo que hay. Baldoví estaba contentísimo. Baldoví porque sale como un político muy conocido. Ya, con esas camisas no me extraña que te conozcan, hijo. Pero bueno, respecto a los pactos posibles... La mayoría, ¿no? Mayoría de la derecha, ¿no? Eso es mayoría de la derecha, ¿no? Sí. Mazón, está por ahí, Mazón menos valorado, pero sí. Mazón al final acabará cayendo porque es un lastre para el Partido Popular. Pues no lo sé, pero de momento no ha salvado la vida. Sobre el asunto José Antonio Fuster hoy decía esto en la rueda de prensa. En Aragón, pues complicado, es porque ellos ya saben exactamente lo que tienen que hacer, saben lo que queremos. Queremos una declaración contundente antes de sentarnos en una mesa de negociación de presupuestos para denunciar pues, el desastre del Pacto Verde. En Murcia está complicado. En Murcia está complicado porque, claro, si uno se dedica a salir, como ha salido el Partido Popular, a decir que van a impulsar la educación en la cultura islámica y en la religión musulmana, pues ya empezamos a tener un cierto problema. Es decir, va a estar complicada la cosa. Esto en cuanto al conjunto de los pactos. Bien, opiniones en la mesa, después de la publicidad, porque son ya la semana al cuarto, y hay que irse sí o sí. Antes, les recuerdo el agua que hoy tenemos aquí encima de esta mesa, que es el agua Sierra Cazorla, que es el agua mineral por antonomasia. Sabe usted que existe la sorprendente idea de que las aguas, cuanto menos mineral, mejor. Hombre, pues para un agua mineral es lo mejor que hay. No, agua Sierra Cazorla es el agua mineral. De magnesio son 2 litros, tiene usted cerca del 40%, 30% de las necesidades diarias del organismo, de un mineral que es básico para tejidos, huesos, músculos, etcétera. De bicarbonatos es riquísima y de sodio bajísima, con lo cual para hipertensos es absolutamente ideal, aparte de las bebidas con sabor a naranja, limón, etcétera, que tiene agua Sierra Cazorla. Entre usted en su web y busque y ya verá que lo que es el mundo del agua. Tuvimos aquí al gerente un día contándonoslo, de donde el manantial, cómo sale, en fin, de verdad es una cosa
Dan ganas de ponerse a beber sin parar. Bueno, publicidad, a la vuelta. Evaluamos este asunto de los pactos, que sí, que no y tal. Lo que ha contado Fuster era una cosa bastante razonable. Y si nos da tiempo, que ya me encargaré yo de que nos dé, vamos a contar lo de esa sentencia del Tribunal Constitucional, de la magistrada Balaguer, que literalmente pone la igualdad de los españoles ante la ley a los pies de los caballos. Y a partir de este momento, cualquier cosa puede pasar. Y si no se ha enterado usted de esto, aguarde que se lo contamos. ...23:48, 22:48 en Canarias... ...recta final del gato al agua... ...minuto por barba... ...incluidos los imberbes... ...para evaluar la cuestión de los pactos y cómo lo veis... ...aunque habéis en realidad avanzado vosotros... Un minuto. Un minuto. Sí. La realidad que el Pacto de Valencia... ...lo más importante del Pacto de Valencia... ...es que es beneficioso para los valencianos... ...y que hace que el Gobierno se encamine a la recuperación... necesaria después de la Dana. Yo creo que eso es con lo que hay que quedarse y desde luego eso es el espíritu que impulsa a Vox a hacer pactos para sacar presupuestos adelante, efectivamente. Jesús. A mí me parece que lo que acaba de decir tiene todo el sentido común, es decir, pero es que igual que para los valencianos, para cualquier otro ciudadano del resto de las comunidades autónomas españolas, es decir, que yo creo que los pactos son buenos. Yo cuando se produjo la ruptura de los pactos que tenía Vox con PP, no me gustó, no me pareció, y además me parece que este nuevo acuerdo que ha sido probablemente políticamente más complicado y más sacrificado por parte de Vox, puesto que al fin y al cabo puesta en un momento determinado más difícil para el Partido Popular, con la imagen del tema de la Dana y tal igual, pues es un tema que le produce, en mi opinión, oye, mira, estamos aquí, vamos a sacar el tema adelante, y eso se podría repetir en toda España, ¿no? Y creo que debe repetirse, porque yo creo que de una forma u otra el principal proyecto que tiene que haber encima de la mesa es echar a Sánchez como sea. Así como el único proyecto de Sánchez es permanecer en el poder, el proyecto de la oposición debe ser, para empezar, eso. Antonio. Yo estoy de acuerdo de que el pacto de presupuestos en Valencia, como ha dicho Ana, es bueno para los valencianos, posibilita la reconstrucción de una catástrofe que se ha llevado por delante a más de 200 compatriotas y al que hay que apoyar desde el principio. Estos presupuestos son una herramienta eficaz para apoyar a esas personas, a esas familias, no solo a los muertos, sino a aquellos afectados que han perdido su casa, su coche, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que no soy optimista en este momento, porque aparte de beneficiar a los valencianos, que lo creo, como ha dicho Ana, creo que se ha producido porque también es un salvavidas para Amazon. Y no sé si Génova contempla con buenos ojos ese pacto de Valencia y va a ser el ejemplo a seguir en el resto de comunidades autónomas como estamos viendo. Aunque yo también creo, como dice Jesús, y lo he expresado aquí anteriormente, que es una emergencia nacional y una necesidad básica crear un proyecto político alternativo al de Pedro Sánchez, que es un proyecto que está destruyendo, que está desguazando nuestro país y que creo que hay que aprender de los errores y que este pacto de Valencia tiene que extrapolarse al resto de comunidades autónomas y en las elecciones nacionales a la nación, al Estado. Don Óscar Rivas. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Creo que el pacto es bueno en sí mismo. Los grandes beneficiados son los valencianos, que han estado desatendidos tanto por Mazón en un primer momento. De sabios es rectificar, y también porque, aparte de una necesidad, sirve como referente para el resto de comunidades. Yo no tengo tan claro que el Partido Popular vea con buenos ojos este pacto, estoy de acuerdo contigo, Antonio, a nivel nacional, ¿no? Es decir, porque sus políticas son desiguales, ¿no? Es decir, yo me estoy acordando en Murcia, es decir, que bueno, pues una de las novedades que ha implementado López Miras, y por poner también ahí las palabras de Fuster, es la introducción de una asignatura de lengua y cultura árabes, es decir, en los colegios. Es decir, yo creo que eso no está para nada en consonancia con lo que opinan sus votantes. Entonces, si no está en consonancia con lo que quieren sus votantes, ¿a quién sirve ese tipo de medidas, ¿no? Es decir, son contradictorias. Y después, por otro lado, agradezco y aplaudo las palabras de Isabel Díaz Ayuso, es decir, pero evidentemente si ella pactó con Vox y no pasó nada, ¿por qué muchas veces los miembros del propio Partido Popular se refieren
ya no digo a los políticos, a los representantes de Vox, que saben ellos defenderse mejor de lo que puedo hacer yo, sino a los votantes como de extrema derecha, porque a mí me ofende que me llamen extremista porque no lo soy, me ofende que me llamen radical porque no lo soy, ¿no? Entonces, está muy bien su dialéctica, pero que por favor se conecte con los hechos. Tema que no queremos dejar de tocar, aunque sean pocos minutos, porque es muy importante. La Asociación Justicia de Género lleva ante la Comisión Europea, concretamente ante el Comisario de Justicia, al Tribunal Constitucional Español. ¿Por qué? Bueno, el origen es una... Vamos a ver. Usted imagínese. Señora que se marcha, un matrimonio separado, se marcha de casa con los niños, con una denuncia falsa a su marido. Se verifica en tribunales que no hay maltrato, se verifica en tribunales que la denuncia es falsa, el marido pide explicaciones y la magistrada Balaguer del Constitucional avala a la madre a pesar de haber cometido un delito. ¿Por qué? Pues porque una denuncia, aunque sea falsa, si se trata de maltrato, tiene que avalar a la mujer. Es un auténtico escándalo. Hombre, si me dijeras es que hay dudas sobre, es que no, es que hay sentencia absolutoria. Claro, en estas condiciones, ¿qué es exactamente la igualdad ante la ley en España? O la presunción de inocencia. Pues no es nada, es papel mojado, porque hay un sesgo ideológico en el que, de entrada, el varón, por el hecho de ser varón, es culpable, y la mujer, por el hecho de ser mujer, es inocente. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que no hay igualdad ante la ley, evidentemente. Por tanto, estamos fuera del marco jurídico convencional para entrar en otro mundo distinto. Y esto es lo que ha considerado el Tribunal Constitucional. O sea, objetivamente es muy grave. Por eso, el haber recurrido a la Comisaría de Justicia de la Comisión Europea, que yo no sé hasta dónde podrá llegar, porque... También déjalos que vayan, ¿no? La Comisaría de Justicia de la Unión Europea, ¿sabes ese señor que hacía lo del Reinders, el que se reunió con Esteban González Pons y Bolaños? Ya no es él, si no me equivoco, ahora hay otro, pero bueno, el que jugaba a las loterías y tal. Pero bueno, oiga, mire, al fin y al cabo... Pero lo que está claro es que la ley de violencia de género desde el primer día se basa en un principio que es el síndrome de mujer maltratada, que implica en la práctica el desplazamiento de la carga de la prueba, de manera que se supone que el hombre es el maltratador y la mujer es la maltratada, y eso implica la obligación por parte del hombre de demostrar que no ha actuado sino sin presunción de inocencia. Y esto lo sabe todo el mundo, ¿no? Y sí, pero en este caso estaba demostrado. Ya, sí, José. Claro, o sea, es que esto es un paso más allá. Es que la Balaguer deja que vaya. Pues la Balaguer está en el Constitucional, ¿sabe usted? Porque ya sabes que ella es partidaria del uso alternativo del derecho. Ya. No, pues eso aplícate el cuento tú con el tema del euro digital y todas esas cosas. Porque como tengamos que esperar o la Cruz del Valle, ya ves tú. Vamos, que tenga que ver con esto. Aquí al final... Tenemos el código civil nuevo en España. Pero vamos, yo la verdad que le tengo mucho menos miedo del que tenéis vosotros. El código civil en España lo ha redactado un señor que se llama Kalashnikov. ¿Sabe usted? En fin. Bueno, yo creo que estamos... Yo comprendo que los que sois más doctos en Derecho quizás sigáis agarrando, ¿no?, a ese orden legal y a esa Constitución. Los que no lo somos, te diré que no tenemos más que muestras para desconfiar absolutamente de todo. O sea, cuando algo tan básico como la igualdad ante la ley, como la presunción de inocencia, como, fíjate, si es que estamos viendo a Errejón, es que todos hemos visto el juicio de Errejón por presuntos delitos sexuales, es que todos vemos a Monedero por presuntos delitos sexuales, y en ese caso no. En ese caso no se hace caso a Elisa Mouzá cuando dice que el bueno de Errejón intentaba abusar de ella. Y sin embargo llega y un desconocido, por ser desconocido, pues ya sí se puede eliminar la presunción de inocencia, ya sí se pueden quitarle a sus hijos sin no verlo. El otro día, celebrando el Día del Padre, decíamos, nosotros levantamos la voz por todos esos padres que no pueden ver a sus hijos el Día del Padre porque alguien los denunció. Señores, os queda un minuto cada uno. Esta es la tragedia que vivimos en España, por lo que muchos
dudamos ya mucho de ese Estado de Derecho. Bueno, para mí es un ejemplo clarísimo de la politización de la justicia y es el producto de que los partidos políticos nombran a los jueces. Cuando tú te vas y clicas el nombre de esta señora, lo primero que te sale son sus declaraciones en las que ella reconoce que es abiertamente feminista, sabiendo ya lo que significa hoy en día proclamarse feminista, que es considerarse por encima del hombre, es una supremacista y abiertamente comunista. Es decir, yo creo que un juez, y más cuando perteneces a un tribunal tan sensible como el Constitucional, debe estar por encima de tu ideología, ¿no? Es decir, y en este caso, la ponencia no es sino una consecuencia de esa ideología que no representa a todos, no hace justicia, no es ciega, sino que es comunista, y eso es lo que representa. Yo sobre este caso concreto no tengo toda la información ni he visto la resolución del Tribunal Constitucional, pero sí que digo que voy a hacer una defensa del Estado de Derecho y del derecho en sí mismo. Y además, Ana, gracias a que Vox ha utilizado instancias judiciales y ha ganado muchas cosas en España, ha habido grandes avances en algunos aspectos, señores, como el proceso, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que hay que plantearlo en otras grandes avances. Doña Ana Cuartero, grandes avances en el proceso. Gracias a los cuatro por estar aquí esta noche y ustedes por estar al otro lado. Siento haber dejado a Antonio con la palabra en la mano, pero es que viene el fulbo. Y el fulbo viene y que... El opio del pueblo.